que está sentado. Buenos días, bendiciones. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Voy a poner esto por aquí. Buenos días, Glenis. ¿Cómo están? Buenos días, bendiciones. Sean más que bienvenidos todos los que se conectan aquí. Sobre todo aquellos que se conectan por primera vez. Mercedes, ¿cómo está? Le damos la bienvenida oficialmente a todos ustedes a este espacio para que estudiemos hoy la palabra de Dios, un tema como siempre hermoso y maravilloso que el Señor tiene para nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué bueno, Mercedes, qué bueno, Glenis. Vamos a darle como siempre unos minutitos para que se conecten los que sabemos que están siempre expectantes, los que siempre están a la espera de saber lo que el Señor quiere hacer con nosotros, lo que el Señor quiere hablar. Amén. Aprovechen y envíen este live, que yo sé que el Señor va a hacer algo lindo con nosotros el día de hoy. Tenemos un tema bien bonito, como siempre, pero venimos en son de paz, así que tranquilas. Venimos en son de paz. No sé, toca yo como que soy más despeinado de la cuenta, si me lo amarro. Por los siglos de los siglos. Vamos a ver. Vamos a darle 2 o 3 minutitos más para que se conecten. Para que luego no ande diciendo que llegue tarde, que no sé qué. Sabemos que llegan tarde porque se levantan tarde, sobre todo hoy sábado. Yo no puedo decir lo mismo, yo no sé lo que es eso, levantarse tarde. Yo creo que lo más tarde que me he levantado es a las 7 de la mañana. Pero gloria a Dios por eso, ¿verdad? Cada quien en su tiempo, asigún, como dicen en dominicana, asigún el Señor les vaya permitiendo. Buenos días, Ángela, bendiciones. Vamos a ver, creo que es temprano todavía. Bueno, tenemos todavía un par de minutitos para saludar, para saber cómo están, cómo están. Reenvíele este live a alguien, que ustedes saben que lo que se mueve aquí no es fácil. Ustedes saben que lo que el Señor hace en este espacio, sobre todo los sábados, porque no sé por qué los sábados tienden a ser más potentes, pero reenvíele esto a alguien que ustedes sepan que le vaya a ser de bendición, que ustedes saben que el Señor le va a hablar el día de hoy. Entonces, vamos a ver. Los que se conectan por primera vez, nosotros estamos aquí cada martes y cada sábado, según el Señor nos lo permita. Y siempre hacemos un estudio bíblico. Voy a aprovechar este espacio pequeñito para, sobre todo, como este video se va a quedar grabado luego en YouTube, aprovecho porque siempre me dicen, Catherine, pero es que casi no le das tiempo hablar de la libreta o explicar el tema de la libreta, porque antes yo me enfocaba mucho en eso, pero como los temas a veces tienden a ser un poco largos, como que no me da tanto tiempo hablar de la libreta como tal, pero voy a aprovechar este espacio mientras se conectan los demás, para que ustedes sepan que nosotros estudiamos con este diario, este es el de la edición especial, tenemos, son 3 diarios que hacen un año completo de estudio bíblico. Esta versión es la versión especial. ¿Y por qué le digo la versión especial? Porque es en espiral y en tapa dura. Las demás voy a aprovechar y las voy a sacar todas hoy, siempre las tengo por ahí atrás, pero voy a aprovechar este espacio comercial para darme mi propia payola. Son 3 diarios que hacen un año completo de estudio bíblico, es decir, si yo tomo esta y estas 2, hacen un año completo. Cada una dura aproximadamente 4 meses, suponiendo que usted sea muy, muy juicioso y que estudie de lunes a lunes sin faltarle, y eso ni siquiera yo lo hago. Yo creo que los hago unas 4 veces por semana, más o menos. Entonces, la idea es que en cada día de estudio usted va a tener una promesa. Este diario está hecho con una promesa, un versículo
que es una promesa de parte de Dios para usted, para un momento específico. Cada una de ellas quieren que usted recuerde y usted sepa lo que Dios ha dicho de ustedes. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo en el que el enemigo quiere determinar y hacernos creer él lo que él piensa de nosotros, y Dios dice, no, es que ya yo hace más de 2000 años que dejé establecido quiénes son ustedes, quiénes son para mí, qué es lo que yo quiero hacer con ustedes. Entonces, el diario, le voy a mostrar este que es de edición especial, obviamente, tiene un espacio aquí en la parte de adelante para que usted ponga su nombre, cuál es el lema que usted tiene para este año. Obviamente yo tengo aquí el mío. Déjeme ver. Tiene un espacio aquí para que usted le dé seguimiento. Tiene muchas otras cosas. Los propósitos suyos para este año, aquí lo tienen para que lo puedan listar. Aquí tiene una carta que le escribí para que sepa el propósito de este diario. Aquí tiene una guía paso a paso de cómo se utiliza el diario, cada renglón, qué es lo que usted debe hacer. Y aquí tiene como un seguimiento para que usted vaya marcando los capítulos o los libros que usted ya va leyendo. Así usted sabe cuando ya leyó la Biblia completa, ¿ok? Aquí es del Antiguo Testamento, el anterior era del Nuevo Testamento, y aquí empieza lo que sería la primera promesa, que dice en Habacuc 2, 2 al 3, dice, entonces el Señor me respondió y me dijo, escribe la visión y guárdala en tabla. Ese fue el versículo que el Señor me dio cuando creamos este proyecto. Escribe la visión y guárdala en tabla. Es importante que escribamos y guardemos. Entonces, a partir de ahí, como ustedes comprenderán, obviamente esta es la mía, yo escribo bastante, yo diría, pero aquí usted puede ver que tiene un espacio para que ponga cuál es el libro que está leyendo, cuál es el autor, el capítulo, el versículo, si está en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, cuál es el lugar desde donde se escribió o a quién se le escribió y cuál fue la fecha, así también como cuáles son los personajes o el personaje principal. De este lado tiene un espacio donde usted va, si va a tomar un capítulo completo, digamos que hoy que vamos a estudiar Juan capítulo 4, usted va a tomar un versículo y de ese versículo o dos versículos, usted se va a ir más profundo buscando palabras en el idioma original, en griego o en hebreo. Si es la primera vez que usted lo va a hacer, lo puede hacer con un diccionario bíblico, pero luego más adelante lo importante es que usted se vaya metiendo más profundo y que busque o una concordancia Strong o la aplicación que yo siempre digo que se llama Biblia Paralela, bibliaparalela.com. Tengo un video por ahí que les voy a pinear para que ustedes sepan cómo se utiliza. Aquí ponemos otra versión de ese mismo versículo, dígase que si usted utilizó aquí la Reina Valera, de este lado usted puede usar la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la PDT, cualquier otra. El contexto aquí quiere decir de qué se está hablando y en la parte de abajo, como siempre le digo, aquí tiene la promesa de ese día. Si usted quiere, puede basar su estudio en esa promesa que está ahí o sencillamente trae otra promesa, otro versículo que usted quiera simplemente indagar. Entonces, de este lado vamos a poner una aplicación o una reflexión de eso que estuvimos estudiando. Aquí usted, la idea no es que escriba el versículo completo, sino que lo cite, ¿ok? Yo lo escribo completo porque casi siempre tengo que pararme aquí y enseñárselo a ustedes y no me gusta estarme distrayendo buscando en la Biblia esos versículos, sino que los escribo completo y se los leo completo. Aquí una pregunta que usted se haga o que usted haya encontrado en el camino, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué este autor utilizó esto? ¿Cómo afecta esto a mi vida? ¿Cómo yo puedo aplicar eso? Etcétera. Y por último aquí tiene una oración, ¿ok? En cada vez que se cumpla un mes, usted va a tener una división en la que usted va a tener un espacio para poner notas y que además de eso va a traer otro versículo promesa. Promesas hay tantas, Catherine, en la Biblia, que yo veo que tú tienes tantas promesas. En la Biblia se dice que hay cerca de unas 4000 promesas, o sea que promesas nos sobran. Entonces aquí tiene otro versículo promesa y tiene un espacio para que usted ponga sus notas. Eso es cada vez que se termina un mes, cada vez que se cumplen unos 30 o 31 días. Luego al final tenemos un espacio que es para que usted escriba cuáles son las promesas que mientras usted ha estado estudiando ha recibido de parte de Dios. Aquí tiene 2 páginas, porque yo sé que el Señor puede que le hable muchísimo a usted y le muestre y le hable de promesas, tiene 2. Y aquí el seguimiento de ayunos también tiene 2, que si usted está haciendo un ayuno, sepa que usted tiene aquí fecha y hora en la que empezó, razón del ayuno, fecha y hora en la que terminó. Y eso es el diario. Entonces, como les decía, es un año completo. Las promesas que están en una no se repiten en la otra y viceversa. Entonces, la idea es que usted tenga contenido para el año completo, que usted tenga palabra para el año completo. Tenemos una versión que es la mini, esta que es de viaje, esas están en Amazon.
Esta versión es para los niños, es la única que tenemos en inglés de momento y tiene de hecho un espacio para que los niños, luego de que terminen su estudio, aquí puedan dibujar lo que han entendido. Y por último tenemos este que es el de la presencia del maestro, que es un formato, el mismo método de estudio, pero digamos que un poco más sencillo, más simple, porque a los hombres como que no les gusta tanto los adornos y esas cosas. Entonces el de los hombres igual tiene promesas, pero es un poco más básico. Entonces ya ustedes saben que esos diarios están todos en mi tienda de TikTok, bueno, la mayoría de ellos, y los que no están en TikTok los pueden conseguir directamente en mi tienda de Amazon, ¿ok? Entonces, yo creo que ya estamos lo que somos y somos lo que estamos. Le damos la bienvenida nuevamente a aquellos que se conectan por primera vez. Esto no es un espacio necesariamente para vender, sino que aprovechando ese don que el Señor me ha dado, y ese proyecto que el Señor me ha entregado de los diarios, se me olvidó este, que es el que nos llevamos los domingos para la iglesia, que es el llamado diario de prédicas, para que usted tenga todas sus prédicas y las conferencias y todas organizadas en un solo lugar. Entonces, el espacio que tenemos aquí, este de los live, no es para venderle a usted, esa no es la idea es que usted venga y aprovechando que usted tiene el diario, o aunque no lo tenga, siempre se lo digo, no necesariamente usted tiene que tener el diario, lo importante es que usted conozca cómo hacer el estudio y que usted, así sea en una hoja suelta, usted pueda hacer su estudio y no le tenga temor a la palabra, ¿ok? Que no le tenga miedo, que no salga corriendo, que yo no sé leer la Biblia, que no sé por dónde empezar. No se trata de eso, ¿ok? Entonces, la idea es que vamos a estar estudiando con este diario, como le decía, el capítulo 4 del libro de Juan, ¿ok? Y primeramente, como siempre, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Si donde usted está puede cerrar sus ojos, acompáñenos para entonces llamar al dueño de este espacio que se haga presente, ¿ok? Amado Padre, te damos gracias, Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor, gracias porque tu bondad para nosotros, Señor, es nueva cada día. Te doy gracias, Señor, por el privilegio de poder estar en este lugar, Señor, hablando de ti, compartiendo tu palabra, aprendiendo, Señor, de quién tú eres, fortaleciendo, Señor, nuestro espíritu cuando sabemos quiénes somos en ti. Te pido, Señor, por cada persona que está presente aquí, por cada familia que ellos representan, para que seas tú, Señor, bendiciéndolos a ellos y aún a aquellos que se van a conectar más tarde, o aquellos, Señor, que sabemos que van a ver esto en diferido, Señor, cualquiera que esté bajo el sonido de mi voz, Señor, que seas tú hablándole a sus corazones. Señor, yo declaro que ellos son tierra fértil, en donde esta palabra va a caer, Señor, y va a dar fruto al 100 por 1. Yo declaro, Señor, que tú abres sus sentidos espirituales para que ellos puedan recibir esta enseñanza, Señor, que tú has traído el día de hoy. Te doy gracias, Señor, porque somos bienaventurados, somos dichosos, Señor, de que en un tiempo como este tú puedas traer luz a tu pueblo, Señor, entre tanta confusión, Señor, que el enemigo ha creado. Señor, como siempre me quito yo para que te pongas tú, Espíritu Santo. Te damos la bienvenida. Entrónate tú en este lugar. Toma tu control de mi boca, Señor. Que seas tú hablando a través de mí, Señor. Que no salga palabra vana de mi boca ni palabra que no edifique a tu pueblo. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a ver entonces. Hoy, como les dije, estamos estudiando capítulo 4 de Juan. Es un capítulo que no es súper largo, pero como yo les he dicho en otras ocasiones, cuando estamos estudiando la Biblia y estamos estudiando un capítulo, por lo menos es la forma en la que yo tengo de estudiar y se la comparto a usted, que quizás le sirva. Si está pasando de un tema o un subtema a otro, yo prefiero cortar. Es decir, este capítulo 4 me habla de Jesús y la samaritana y luego, a partir del versículo 43, habla de que Jesús sana al hijo de un noble, pero aún dentro del mismo contexto de la samaritana, hay una parte que quiero cortar porque le habla de dos cosas, ¿ok? Entonces yo quiero enfocarme en la primera parte y luego quizás en otro momento hacemos esa otra segunda parte, porque siempre que estudiamos la Biblia, nosotros no estudiamos ni por cantidad, ni por estudiar la Biblia más rápido. No se trata de que usted estudie la Biblia completa en un año. Yo no puedo estudiar la Biblia completa en un año porque la Biblia es demasiado. Entonces, ¿se puede leer la Biblia completa en un año? Claro, hasta en menos tiempo, pero eso no es estudiar la Biblia, eso es leer la Biblia como si usted leyera cualquier otro libro, y esa no es la idea. La idea es que según usted va leyendo, va estudiando, usted va escudriñando, sacando verdades
de lo profundo de la palabra y entonces que usted vaya aplicando eso a su vida, porque de nada le sirve a usted tener conocimiento si esa palabra le entró por aquí y le salió por aquí y no lo está aplicando, ¿ok? No, no es esa la idea. Entonces, antes de empezar a leer ese capítulo número 4 de Juan, yo siempre le hago un pequeño recuento de cómo está dividida la Biblia para que ustedes tengan una idea. Yo sé que mucha de la gente que me sigue no va a ninguna iglesia, quizás tiene interés por conocer de la palabra de Dios, quizás su interés es aceptar a Cristo, pero no sabe quizás por dónde empezar. Entonces, nunca han agarrado una Biblia y han dicho, la voy a estudiar, voy a ver qué es esto. No lo saben. Entonces, la Biblia, por lo menos la Reina Valera, la versión protestante, que es la que nosotros utilizamos, Reina Valera 1960, es un compendio de 66 libros que está dividido en dos pactos, ¿ok? El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, o Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era, digamos que un periodo en el que la iglesia o el pueblo de Dios estaba bajo la ley que el Señor les dejó al pueblo en el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia, por eso se llama Penta. Penta quiere decir 5. Entonces, eso también se conoce como la Torá o como la ley de Moisés, ¿ok? O la ley mosaica. Esos 5 libros van desde Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Esos son los primeros 5 libros, que ahí fue donde el Señor creó, donde estuvieron los primeros patriarcas, donde el Señor estableció su ley, se la dio al pueblo y le dijo, así quiero yo que ustedes se manejen, ¿ok? Luego del Pentateuco tenemos lo que son los llamados libros históricos, que son 12 libros que van desde Josué con la entrada en la tierra prometida hasta el libro de Esther o la reina Esther, ¿verdad que sí? Entonces, donde termina Esther, empiezan ahí los profetas. Son 4 profetas mayores, pero está también el libro de Lamentaciones, que se cuenta como uno de los profetas mayores, diríamos que serían 5, que fue escrito, que se cree que por Jeremías o por Ezequiel, no recuerdo cuál de los dos, me parece que por Jeremías. Entonces, esos 5 libros serían los llamados profetas mayores. ¿Por qué se llaman profetas mayores? Porque los libros son más grandes, tienen más contexto, tienen mayor cantidad de versículos, de capítulos. Entonces, los siguientes profetas, llamados profetas menores, porque los libros son más pequeños, que son 12 profetas menores, ¿ok? Que van desde Oseas hasta Malaquías. Con Malaquías es el último profeta menor, no porque haya hecho menos, no porque haya profetizado menos, sino porque es un libro más pequeño en comparación con los profetas mayores. Ese es el último libro desde el que se cree que desde Malaquías hasta el Nuevo Testamento, hasta Mateo, hubo un silencio de unos 400 años en lo que se supone que Dios no le habló al pueblo. Yo creo que quizás Dios no quiso que quedara registrado lo que se habló, pero yo digo que siempre está hablando y si él no va a durar 400 años sin hablar. Entonces, esos 400 años empiezan luego el libro de Mateo. El Nuevo Testamento empieza con Mateo, con los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los primeros 3 llamados evangelios sinópticos o libros sinópticos, porque cuentan más o menos las mismas historias desde perspectivas diferentes, desde personas que unos eran testigos oculares y otros no, ¿ok? Por eso se llaman esos 3 libros sinópticos. Y luego está el libro de Juan, que también es uno de los evangelios, que hablan de la vida de Jesús y de cómo él quería establecer su reino aquí en la tierra. Luego tenemos el primer libro histórico dentro del Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos o el libro de los Hechos de los Apóstoles, que fue todo lo que el Espíritu Santo hizo a través de los apóstoles cuando el Señor se fue y les dijo que se quedaran ahí para que recibieran el Espíritu de la promesa. Luego tenemos las epístolas paulinas, que son paulinas porque fueron escritas por el apóstol Pablo. Pablo no fue testigo ocular de la presencia del Señor Jesucristo en la tierra, sino que él recibió enseñanza del evangelio, porque ya él era judío, bastante conocedor de la palabra. De hecho, él dijo que él era, que él había sido instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era también un rabí, un maestro de la ley, que era bastante conocedor, y entonces lo que estudiaban bajo Gamaliel eran personas que tenían mucho conocimiento de lo que ellos llamaban el Tanaj, que era el Antiguo Testamento casi completo, o sea, prácticamente todo hasta la vida de Jesús. Entonces, Pablo escribió 13 cartas, que son las llamadas epístolas paulinas o las cartas paulinas, que fueron escritas a iglesias y a personas. Entonces, luego tenemos el libro, la carta a los hebreos o la epístola a los hebreos. Es desconocido
el autor de ese libro, pero también es bastante poderoso. Luego están las epístolas universales o epístolas generales que van Santiago, Juan, Pedro y Judas. Y por último tenemos el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis, ¿ok? Esa es como está dividida la Biblia. Si usted se conecta aquí todos los martes y todos los sábados, ya usted hasta se va a soñar con esa división. Ya va a ser casi imposible para usted que no sepa dónde está ubicado un libro porque lo va a escuchar demasiado. ¿Por qué se lo repito siempre? Porque nosotros aprendemos por repetición o aprendemos escuchando y escribiendo. La otra siguiente mejor forma de aprender es leer, por ejemplo, escribir y enseñarle a otra persona. Ahí aprendemos el doble de veces, pero sobre todo cuando lo escuchamos repetido. Usted se aprende las canciones porque se lo repiten muchas veces. De hecho, hay un número de teléfono que yo me sé, que no me interesa sabérmelo y que no me va a servir para absolutamente nada, que es el teléfono que tiene una compañía de cirugías plásticas que hay aquí en Miami, que se llama, ni me acuerdo cómo se llama, pero me sé el número de teléfono porque lo tienen en modo de canción. Y cada vez que lo escucho en la radio, no escucho el número de teléfono como tal, sino que escucho la canción y me sé el número de teléfono. Entonces, al repetírmelo tanto, aunque no me interese el número, aunque no me va a servir para nada en la vida, me lo sé de memoria. Y se lo puedo decir 305-264-9636, o sea, porque lo tienen en canción. Entonces, si yo me paso aquí repitiéndole lo mismo a usted, usted una de dos, o se va porque se cansa, o se lo va a aprender. Cuando digan en la iglesia, oh, vamos a estudiar el libro de Marcos. Ah, Marcos, no. Eso es uno de los evangelios, está en el Nuevo Testamento, y ese de los evangelios sinópticos, eso quiere decir que está Mateo, Marcos. Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento. Ya usted lo va a hacer automático. Así que yo sé que usted me lo va a agradecer. Entonces, voy a bajar mi decibeles. Yo sé que voy rápido, el café no tiene nada que ver, Almarí. No sé si está por ahí, no te vi que te conectaras, pero el café no tiene nada que ver, esa soy yo. Entonces, mis amados, como les decía, vamos a estar estudiando el capítulo 4 del libro de Juan. Este libro de Juan fue escrito por Juan, el famoso, el amado, el que el Señor amaba, el que era uno de los tres más cercanos. Jesús tenía más de 500 seguidores, porque él se presentó a más de 500 personas cuando resucitó. Es decir, ahí había más de 500 personas cuando él resucitó. Cuando él les dijo, vayan y al aposento alto, esperen allá hasta que el Espíritu Santo caiga sobre ustedes, ahí solamente habían 120, es decir, que esos 120 también eran discípulos del Señor, aunque solamente se menciona a los 12, ¿ok? Los 12 no eran los únicos, los 12 eran los principales, fueron los que le escogió uno por uno, pero luego de eso se iban sumando y había gente que le caía atrás y andaba con él para arriba y para abajo, donde quiera que la andaba, porque le seguían multitudes. Entonces, los tres más cercanos dentro de los 500, dentro de los 120, dentro de los 12, estaban tres que eran, ay Dios mío, Juan, Santiago su hermano, Santiago el hermano de Juan, y o Jacobo, y el último que era Pedro, ¿ok? Esos eran los tres más cercanos. Ahí era que él demostraba o hacía cosas que no hacía delante de los otros. Por ejemplo, cuando iba a resucitar a la hija de Jairo, solamente estaban ellos, solamente a ellos se le permitió entrar a esa habitación. Cuando él se iba a hacer lo del monte de la transfiguración, solamente estaban ellos. Es decir, que él tenía un grupo que era más íntimo, más selecto, y Juan, por su propia cuenta, dice que él era el amado al que el Señor amaba. Entonces, vamos a leer el capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 hasta el 30, no lo voy a leer todo porque es muchísimo, solamente lo voy a leer hasta el 30. Esto está en el Nuevo Testamento dentro de los evangelios, no es un evangelio sinóptico. Esta carta se cree que fue escrita en Éfeso, mientras Juan estuvo en Éfeso, alrededor del año 80 después de Cristo. ¿Por qué digo todo eso? Porque la Biblia se lo va a ir pidiendo y es importante que usted entienda el contexto de la época, de dónde estaban, qué hacían y por qué el Señor hablaba de estas cosas. Los personajes destacados, los adoradores, y eso vamos a ver ahora por qué. Entonces vamos a empezar leyendo la Biblia que usted tenga, agárrela y vaya leyendo conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué significa que le era necesario pasar por Samaria?
que él tenía algo que hacer allá, que él tenía una orden. Recuerden que Jesús dijo, yo no hago nada sino lo que yo veo del Padre o lo que el Padre me dice que yo tengo que hacer. Yo tengo una misión aquí en la tierra, yo duré 30 años preparándome y yo tengo que seguir lo que Él me dijo que yo hiciera. Yo voy a cumplir cada una de las cosas que el Padre estableció que yo tenía que hacer. Entonces dice que le era necesario pasar por Samaria. Con Samaria pasaba algo y era que Samaria estaba dentro de Israel, pero Samaria se había corrompido demasiado porque cuando en un momento, no recuerdo cuál fue el rey que vino, ese rey permitió, entre tantos reyes que habían, permitió que se mezclara demasiado el pueblo y que adoptaran toda clase de idolatría que tenían el resto de los pueblos que estaban alrededor de ellos. Hicieron muchos altares a otros dioses, hacía todo lo que Dios había dicho en Deuteronomio que no hicieran, que no pasaran a sus hijos por fuego, y pasar a sus hijos por fuego quería decir que ellos tenían hornos en los que se sacrificaban, sobre todo los cananeos, hacían sacrificios a sus dioses metiendo en esos hornos a sus hijos, que era, por ejemplo, el mismo horno que usaban para, donde metieron a Sadrach, Mesach y Abednego, era ese tipo de horno que se utilizaba para pasar a sus hijos por fuego o quemarlos como una ofrenda a los dioses que ellos les servían. Entonces Samaria era un pueblo que estaba muy contaminado y entonces los judíos preferían que si tenían que pasar, me parece que era desde, no recuerdo si era desde Galilea hasta Jerusalén, no sé, no recuerdo cuáles eran los dos puntos, que para ellos pasar de una ciudad a otra, el punto más rápido era pasando por Samaria, pero como ellos eran impuros delante de los judíos que se creían perfectos, ellos preferían rodear la tierra, pasar por fuera, atravesar el río Jordán caminando o como fuera, y entonces no contaminarse con los impuros que eran la gente de Samaria. Entonces los apóstoles obviamente dijeron, pero ¿cómo así que tú tienes que pasar por Samaria? ¿Buscar qué? Entre esa gente inmunda, gente impura, gente mala. No. Entonces el Señor dijo, hay que pasar, tenemos que pasar por Samaria. Entonces dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Aquí pasan varias cosas que por eso es importante entender el contexto de la época. Tú decías, hay gran cosa que vaya una mujer a buscar agua. Lo primero es que sí, solamente las mujeres iban a sacar agua. Solamente las mujeres eran las que sacaban agua, era raro que un hombre fuera. Sí, hasta ahí vamos bien. El tema es que era la hora sexta, era la tarde ya, era tardecito. Las mujeres a esa hora no sacaban agua, las mujeres iban temprano en la mañana a sacar agua, y el hecho de que ella fuera sola hablaba de que ella era una marginada, ella era despreciada o era excluida dentro de su propio pueblo. Si ella andaba sola era porque la misma gente de ella no querían estar con ella. Por eso ella iba a buscar agua en un horario diferente en el que ella no se estuviera quizá mezclando o que las demás no tuvieran que estar cerca de ella. Espérense, me pone esto en no disturb, que me están llegando una cantidad de mensajes loquísimos. Entonces, ella estaba sola. Eso quiere decir que ella ya era rechazada dentro de su propio pueblo. No solamente era rechazada dentro de los judíos, sino que ella como tal era rechazada dentro de su propio pueblo porque ella iba a una hora donde más nadie fuera a buscar agua. Entonces dice que él le dice, dame de beber. Otra cosa que pasaba era que los judíos no hablaban con la gente de Samaria. Ellos decían, no, porque ustedes son impuros. Entonces, como ustedes son impuros, yo ni loca voy a hablar con ustedes porque me voy a mezclar. Ese es una. Lo otro es, un hombre nunca, jamás iba a hablar con una mujer que anduviera sola en público. O sea, si él no tenía nada con esa mujer, un hombre no se le podía acercar ni hablarle ni pedirle nada a una mujer que anduviera sola. ¿Por qué? Porque había un respeto de que si esa mujer era casada, si tenía su esposo, lo que sea, otro hombre no tenía nada que hacer hablando con ella. Entonces, esa era otra cosa que también chocaba. O sea, ¿de qué tú me estás hablando a mí? Si ustedes los judíos se creen más que nosotros, soy mujer, ando sola, ¿por qué tú estás hablando conmigo? No tiene ningún sentido, ninguna lógica de que tú encima de eso me estés pidiendo agua a mí. Otra cosa que pasaba con el agua era que si él estaba pidiendo agua a ella era porque ambos iban a beber del mismo cántaro. Los judíos no mezclaban las cosas de ellos con nadie. Todo lo de ellos era purificado, todo lo de ellos era requete lavado, todo lo de ellos era en manantiales de agua que corría y eso era un estanque.
aunque él bebiera del agua y luego ya intentara lavarlo, dentro de ese estanque no se iba a purificar, porque lo que se utilizaba para purificar eran manantiales o ríos donde el agua fluyera y donde el agua no estuviera estancada. Entonces ahí, aunque él lo lavara para que luego ella bebiera agua, no iba a funcionar, no iba a estar purificado como tal. Entonces dice, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Cosa rara que justamente todos los discípulos hayan ido a buscar de comer cuando alguno se pudo haber quedado con él. Obviamente él lo hizo a propósito. Vayan ustedes a buscar de comer y yo me voy a quedar aquí descansando. Y entonces le dice a la mujer que le dé el agua. Si los discípulos hubieran estado ahí, como eran judíos de judíos, esa gente no hubiera permitido que él siquiera le dirigiera la palabra a ella. Iban a cubrir, no, Señor, pero no hable con ella, Señor. Entonces iban a dañar lo que el Señor quería hacer con ella en ese momento. ¿Ok? Entonces dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? A mí que tú dices que yo no soy nadie, ¿verdad? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, y quién es aquel que te dice, dame de beber, tú, la que se supone que tiene con qué sacar el agua, ¿verdad? Y la que tiene el agua, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. En ese tiempo lo que se llamaba el agua viva es justamente a lo que le llaman los manantiales. El agua que tiene vida. Se creía que el agua que estaba estancada, el agua que estaba en pozos, era un agua que no era viva, sino que era un agua que estaba muerta porque estaba estancada. Entonces, a lo que ellos le llamaban agua viva, era un agua que fluía, un agua que corría, un agua que no se quedaba ahí, sino que un agua que estaba en constante movimiento y que seguía y que seguía y que seguía. Y se refería a aquellas que estaban en manantiales o en ríos o en aguas de movimiento. Entonces la mujer le dijo, Señor, no tienes ni con qué sacarla. O sea, no tienes tú ni siquiera con qué sacarla. Y el pozo es hondo. Aquí hay una nota que dice que ese pozo era, me parece que era de unos 20 metros. Creo que mi Biblia fue que lo leí, no sé dónde lo leí, pero decía como que ese pozo tenía algunos 100 pies de profundidad. Cuando se descubrió ese pozo, se creía que tenía más de 100 pies de profundidad y en ese tiempo en el que se hizo ese pozo o en el que se habló de esa historia, pues tenía que ser aún más profundo. Y dice, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes el agua viva? ¿De dónde tú la vas a sacar? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no es que yo le daría, no es que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Y ahí está hablando del Espíritu Santo. Recuerden que una de las tantas manifestaciones del Espíritu Santo, que es una persona, sabemos que es la paloma, que es el fuego, que es el aceite, también es el agua. Esa agua viva que corre dentro de nosotros es el Espíritu Santo, que era lo que él le estaba prometiendo a ella. Entonces dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Obviamente ella pensaba que era un agua literal, no un agua espiritual, no era algo espiritual para ella. Entonces Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. ¿Por qué Jesús le dice a ella que llame a su marido? Porque él está hablando de algo espiritual y ella todavía está en una parte natural o carnal, ¿verdad? Él le está hablando de algo que es eterno y ella todavía está en el ratico que va a durar aquí en la tierra. Entonces él quiere que ella entienda que ella tiene una necesidad de lo que él le está ofreciendo. No, pues entonces dame de esa para que yo no venga a buscarla aquí. No, tú me estás hablando de agua natural, yo te estoy hablando de algo que es eterno. Pero para que yo te pueda dar de eso que es eterno, yo tengo que hacerte a ti consciente de que tú necesitas eso que yo te estoy ofreciendo. Yo tengo que abrirte los ojos y mostrarte todo lo malo que hay en ti, todas las fallas que hay en ti, para que tú entiendas que lo que yo te estoy ofreciendo es lo que tú necesitas. Entonces dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Es decir, con el que tú vives, con el que tú convives, no es tu marido. Y dice, esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís en Jerusalén
decir que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es decir, recuerden que ellos tenían lugares físicos para adorar a Dios. Nadie en su casa ni en ningún otro sitio que no fueran los templos establecidos eran lugares para adorar a Dios. Y ellos habían establecido que era en Jerusalén porque allá era que estaba el templo y el que quisiera adorar a Dios de donde sea que estuviera en la tierra tenía que venir a ese lugar a adorar a Dios. Entonces ella se sentía mal porque decía, yo quiero adorar a Dios, pero tengo que ir a Jerusalén y la gente en Jerusalén no me dejan entrar porque yo soy impura, porque tengo otra religión, porque yo creo en otras cosas. Solo por yo ser de Samaria no tengo derecho a ir a Jerusalén a adorar a Dios allá. Entonces dice Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, ustedes adoran dioses, gente que ustedes no conocen, cosas que no existen, ¿verdad? Nosotros adoramos lo que sabemos, el Dios real, el Dios vivo. Porque la salvación viene de los judíos. No dice que es solo para los judíos, sino que viene a través de los judíos. Y dice, mas la hora viene y ahora es. Y ese de la hora viene y ahora es, habla de un tiempo presente. No dice que es exactamente en ese minuto que le estuvo hablando porque ella recibe salvación, pero no en ese momento que el Espíritu Santo viene. Hasta que Él no es glorificado, Él no le puede dejar a ellos el Espíritu Santo. Él tiene que morir y ese cuerpo tiene que ser vivificado y glorificado. Entonces, cuando Él es glorificado es que el Espíritu Santo viene. Entonces, en ese momento ella no podía recibir, pero Él le decía, ya viene, ya es presente, ya está casi aquí. Entonces dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, aquellos que dicen que de verdad aman a Dios, aquellos que dicen que Dios es su Dios, independientemente de donde estén, independientemente del país al que usted pertenezca, la religión que usted pertenezca, si de verdad ustedes adoran a Dios, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Es decir, ellos tienen que adorar a Dios. O sea, llega el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán. Ellos van a ser en espíritu y en verdad, no por religiones, no por lo que dice la gente. Yo no sé si ustedes sabían que los judíos tienen un muro, el famoso muro de las lamentaciones. En esos muros ellos se paran ahí a adorar a Dios y a llorar y a clamar, a donde mientras más alto mejor, donde todo el mundo los escuche, donde todo el mundo crean que ellos son los más santos, los más buenos, los mejores, allá es que ellos van a desplayarse, aunque en su corazón no amen a Dios verdaderamente, pero ante la gente ellos son los duros, ellos son los santos, ¿verdad? Entonces, porque también el Padre, tales adoradores buscan. Y vamos a ver cuál es, hay un truquito con el buscan ese, que le adoren, ¿verdad? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, Él no está buscando imágenes, Él no está buscando, por eso Él dijo, no hará imágenes de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque Él es espíritu, por eso Él no quiere que nadie se haga imagen de Él. Él no le interesa que nadie se haga imagen de Él. Entonces, Él dice, los verdaderos, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga, entonces Él nos va a aclarar, ¿verdad? Nos va a declarar, nos va a dejar claro qué es realmente todo esto. Espérense que aquí se me ha bloqueado YouTube y no me dejaba hacer nada. Entonces dice, cuando Él venga, Él nos declarará o Él nos va a aclarar toda esta situación que tú y yo estamos hablando aquí, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, es decir, el Mesías del que tú hablas, que te va a aclarar todo, soy yo. Ese hombre que tú estás esperando, soy yo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo nada. Ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro, el cántaro del agua que ella había salido corriendo y que sin ese cántaro no puede sacar agua de ese pozo. Bueno, ella lo dejó y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. A partir de ahí sigue con el tema de los discípulos y de Samaria y todo eso, pero como entra en otro tema, no quiero meterme mucho ahí. Quiero que nos concentremos en la parte que el Señor me ha dado para hoy, que tiene que ver con los adoradores, que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque es que Dios estaba cansado de los sacrificios, estaba cansado de que la gente hacía las cosas por rituales, de que la gente solamente hacía las cosas para quedar bien y para cumplir con la ley.
Era lo único. Ellos no adoraban a Dios, ellos no lo buscaban de verdad, ellos no tenían ninguna intención con Dios. Entonces Dios dice, ahora llega el momento, a partir de ahora, llegó el momento en el que los que dicen que aman a Dios, los que dicen que Dios es su Dios, los que dicen que verdaderamente son cristianos, le adoren en espíritu y en verdad, no de boca para afuera, no de llanto allá afuera donde todo el mundo lo vea, no haciendo el ayuno ese y con silicio y con no sé cuánto y que todo el mundo se dé cuenta que ellos están sufriendo supuestamente por un sacrificio que le están haciendo a Dios. No se trata de eso, se trata de que si como Él es espíritu, adórale tú en espíritu y en verdad. Entonces ahí está la parte donde vamos a entrar en las definiciones de las palabras, ¿ok? Ahora es que viene lo bueno. Vamos a ver. Los versículos que vamos a tomar para el estudio de hoy son el 23 y el 24, que dicen, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vamos a ver. La primera palabra que vamos a definir es verdaderos, ¿ok? Verdaderos. Cuando dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, no lo que dicen que son, los verdaderos adoradores. Y la palabra número 1 que vamos a definir es verdaderos. ¿Qué dice? Recuerden que como estamos en el Nuevo Testamento, las palabras vienen del griego. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento, casi siempre serían del hebreo, algunas vendrían del arameo. Estas vienen del griego. Entonces, dice que verdadero significa real y describe algo en términos de la conexión orgánica, algo que no ha sido alterado, algo que no se le ha echado ningún abono, ni que se cree por fuera que es una cosa y por dentro es otra, ¿verdad? Describe algo en términos de la conexión orgánica que tiene con aquello que es verdadero. Es decir, tiene que ver con que si yo soy verdadera según la conexión que tengo con eso que también es verdadero. Yo soy manzana porque estoy conectada con la mata de la manzana. Si yo fuera pera, no me pudiera conectar a la mata de la manzana. Habla de la conexión orgánica, no alterada, de eso que es verdadero. Yo soy verdadera porque me conecto con el que es verdadero. Y dice que es el hecho que es aquello que es hecho de su mismo material. Por eso dice que por su fruto ustedes lo van a conocer, el que es mango no puede salir de la mata de aguacate y viceversa. ¿Ok? Por eso dice que el que es verdadero es algo que da testimonio, es algo que tú puedes ver que es igual a eso que dice que es. Que si es mango, viene de la mata de mango. Así tú eres mango porque yo veo que sí, que tú pareces mango. O sea, no es que tú digas, verdadero quiere decir que yo puedo ver, que yo puedo apreciar, que es algo evidente, que es algo que está ahí, porque está en la sustancia, en lo que tú eres. Dice que es algo auténtico, genuino y donde no hay falsedad. ¿Ok? Aquello que no es auténtico, por ejemplo, si nosotros tenemos, como le decía, el tema que tenemos hoy en día, de las cosas que no son orgánicas, sino que se le echan una cantidad de pesticidas y de abonos y de cosas, esas cosas que no son orgánicas, no son verdaderas, porque se manipulan al punto de que parezcan una cosa, pero no lo sean. Si ustedes se fijan, las manzanas que no son orgánicas son unas manzanas perfectas que no tienen hoyo, que no tienen nada, que no tienen malas deformaciones, porque ellos lo que quieren es aparentar que son algo. Pero ¿cómo se llama? Las que son orgánicas, las que no han sido alteradas, las que no han sido genéticamente modificadas, esas ustedes van a ver que son imperfectas porque son naturales, porque así fueron creadas, porque así fueron hechas y el mismo proceso de crecimiento las va deformando. Ustedes van a encontrar que a veces, por ejemplo, una fruta crece muy pegada del tronco y esa parte de ahí sale como chata, como deformada. Y eso quiere decir que naturalmente fue así, no fue que la eligieron y dijeron, no, estas van a ser bonitas, van a venir sin nada, van a venir sin manchas, sin nada. No, no, estas son originales, son tal cual. Así como usted y yo somos originales en el sentido de que no andamos con estéticas de creer que somos perfectos o de que todos caemos en un marco, por eso no se puede hacer un modelo para todo el mundo. Dios creó a cada uno de manera individual, con dones, con talento, físicamente tú eres diferente. Aunque tu papá y tu mamá se juntaran y hicieran 3, 4, 5 niños, cada uno de esos niños va a ser completamente diferente porque a todos Él nos hizo diferentes. Sí nos parecemos a Él porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza,
y en ese sentido somos verdaderos, pero en el sentido que el Señor busca aquí es en la adoración, que no sea por apariencia, sino que de corazón. Dice que le adoren, dice que los verdaderos adoradores, y el adorador es aquel que adora, ¿verdad que sí? El cantante es aquel que canta, el adorador es el que adora, y esa es la segunda palabra, adorar. Palabra número 2 es adorar, y significa besar el suelo al postrarse ante un superior. Eso significa adorar, besar el suelo, que usted bese el suelo. Usted se fija que los judíos hacen mucho eso, ellos se postran completamente hasta el suelo, y cuando están orando, a la hora que ellos oran, los musulmanes y todas esas religiones del oriente, ellos tiran su sabanita, su cosa en el piso, y se tiran ahí donde sea que estén y llegan hasta el suelo, porque eso es una posición de sumisión total, ¿ok? Entonces dice que es besar el suelo al postrarse ante un superior, estar listo para caerse, postrarse para adorar de rodillas o para hacer reverenciar. Cuando usted se reverencia, usted se hace consciente de que usted no es nadie en comparación con aquel que está delante de ti, con ese superior, esa persona que ha venido delante de ti y a cual tú le estás rindiendo culto o reverencia, ¿ok? Entonces, el adorar significa que yo me hago pequeña, que yo menguo para exaltar a aquel que yo sé que es más grande que yo. De eso se trata la adoración. No es de que yo me exalte, no es de que la gente vea, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de los que cantan, de los salmistas, por ejemplo. No es que la gente vea lo lindo que ellos cantan, no es que la gente vea que tanta gente, cómo ellos llenan los estadios de gente, no se trata de ellos. Adorar significa que usted se vuelve pequeño, que usted mengua, que usted se tira al piso, que usted se humilla al punto de que aquel ante el cual usted se está haciendo la reverencia sea exaltado. De eso se trata, ¿verdad? Entonces dice, la siguiente palabra es buscar, donde dice, porque también el Padre tales adoradores busca. Y esa palabra buscar, que es la número 3, la palabra buscar, dice que es buscar mediante una indagación, investigar hasta el fondo de algún asunto. No es buscar de que ¿dónde está la llave? Yo busqué así rápido en mi escritorio, moví un par de cosas, no está aquí la llave, sigo para otro sitio, buscar para otro lado. No. Ese buscar implica una indagación, que usted se meta a fondo. Este no es, bueno, pues por aquí no, pues entonces que usted siga buscando hasta encontrar. De hecho, ese buscar es la misma que haría referencia a cuando en el Antiguo Testamento, me parece que en Jeremías, no sé en cuál de los profetas mayores, no sé si fuera en Jeremías o en Ezequiel, que dice que el Señor buscaba, déjame buscar el versículo porque no me gusta, buscaba uno que se parara en la brecha. Vamos a ver. Eso dice que está en Ezequiel 22:30, que dice, busqué entre ellos, lo voy a leer en la Reina Valera 1960, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese a la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no lo destruyese, y no lo hallé. Es decir, Dios había visto que el pueblo se había portado muy mal, había hecho cosas terribles y él estaba decidido a acabar con ellos, pero dentro de su decisión de acabar con ese pueblo indigno, de ese pueblo desobediente, él dijo, yo busqué. O sea, en mi corazón yo busqué, yo indagué, yo escudriñé, yo me fui profundo buscando una sola persona que se parara delante de mí, que orara delante de mí, que intercediera por esa gente y me dijera, Señor, ellos no son dignos de ti, Señor, ellos no son buenos, pero no lo destruya. Señor, no acabes con ellos, Señor, ten misericordia de ellos, Señor, por tu palabra, porque tú dices que tú eres bueno, que tú renuevas tu misericordia, que nuevas son misericordias tu misericordia cada día, Señor. Él buscó de corazón a una sola persona que se parara en la brecha y que dijera, Señor, ellos son malos, pero perdónalos, no los mandes al infierno, Señor, ten misericordia de ellos. Dice que él lo buscó, y ese mismo buscar de Dios ahí, dice que él los está buscando aquí, el adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, no en fachadas, no gente que vaya a hacer dinero haciéndose el más santo, sino que él quiere gente que de corazón
lo adore. Entonces el buscar dice que él de verdad sus ojos están pendientes, sus ojos están atentos, sus ojos están abiertos en búsqueda de aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces la palabra número 4, y va a ser la última, que es la palabra necesario. Cuando dice y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios mío, parece que el aire se me apagó y no puedo respirar aquí adentro. Voy a tratar de calmarme, a ver si el oxígeno lo puedo regular. Ok, necesario, que es la palabra número 4, dice lo que debe suceder, es decir, lo que es absolutamente necesario o imprescindible. Cuando dice los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dice que es absolutamente necesario, que es imprescindible. Y que es imprescindible quiere decir que eso tiene que ser sí o sí y que no hay otra cosa que pueda suplantar esa que hay que hacer. Es decir, si tú de verdad amas a Dios, si tú de verdad dices que tú eres hijo de Dios, que Él es tu padre, que Él es tu consejero, tu amigo, lo que tú quieras decir, que Él es tu todo, tu creador, tu hacedor. Él dice que si de verdad tú le adoras, en espíritu y en verdad, es necesario. Yo diría que ahí la palabra que va es obligatorio. Si de verdad tú amas a Dios, dice la palabra que es obligatorio, imprescindible que tú le adores. Es imprescindible que tú le adores. Es completamente, absolutamente necesario. Tú amas a Dios, tienes que adorarlo. Hay una canción de, ay, no me acuerdo cómo se llama este hombre, el que canta Levanto mis manos. Hay una de ustedes que le gusta, creo que a Ángela que le gusta. ¿Cómo que él se llama? El que dice, aunque no tenga fuerzas. Recuérdame el nombre de él, que se me va. Bueno, él tiene una canción que dice que si tú no sabes qué hacer, alaba. En lo bueno, alaba. En el momento malo, alaba. Cuando tú estés en problema, adora. En toda la situación, no es Jesús Adrián Romero, no. Es un puertorriqueño que es gordito él, no me acuerdo cómo se llama. Voy a tener que buscarlo aquí. Levanto mis manos. No, él se llama Samuel Hernández. Exactamente, gracias, sí. Samuel Hernández se llama. Y Samuel tiene una canción que dice que alaban, que hay que alabarlo en todo tiempo, que si tú no sabes qué es lo que tiene que hacer, que adores. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él habita en medio de la alabanza. Entonces, ante cualquier situación que tú tengas, él dice, la respuesta es adorarle. La respuesta es adorarle. El secreto es adorar, me parece que se llama la canción. Lo voy a buscar para no hablar disparate porque me gusta hablar con base. El secreto, me parece que se llama. El secreto es adorarle. Exactamente, así mismo se llama la canción. El secreto es adorarle, de Samuel Hernández. Entonces busquen esa canción que es bien bonita, donde él habla específicamente de eso, de que el secreto de que tú puedas pasar las pruebas, de que tú no te turbes, de que tú vivas en gozo, de que tú vivas en paz, en plenitud, de que tú vivas en confianza, de que todo lo que te pase se resuelva y esté bien, es adorar a Dios. Entonces aquí te dice que si tú amas a Dios, si de verdad tú te consideras un adorador, aquel que lo adora, que lo ama, es imprescindible que tú lo adores. ¿Ok? No es de José Luis Reyes, es de Samuel Hernández. Entonces vamos a seguir. Ustedes saben que Dios, la palabra Dios del griego teos, significa el creador y el dueño de todas las cosas. Es la misma palabra equivalente en el hebreo para Yahweh, que es el nombre del Señor, que ustedes saben que en el hebreo no hay vocales, sino que solamente hay consonantes, que es YHWH, ese es el Yahweh. Nosotros le hemos puesto vocales para poder pronunciarlo porque el nombre del Señor es impronunciable. Entonces, digamos que por eso se pronuncia Yahweh, pero es el mismo Dios
o el mismo teos que se utiliza en el Nuevo Testamento. Entonces la idea es que Dios quiere que si usted lo adora a Él, lo adore en espíritu y en verdad. Y les voy a leer la otra traducción que lo busqué de la traducción literal actualizada o traducción al lenguaje actualizado o al lenguaje actual. Esos mismos 2 versículos se los voy a leer de esa otra versión para que ustedes vean el cambio que hace. Denme un segundito. La voy a poner un chisme alto. La puse ahí de fondo, no sé si la escuchan, no la puedo subir más porque me desconcentra. Entonces el versículo dice, en la traducción lenguaje actual dice, Dios es espíritu y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe. Oiga, porque lo importante de cuando uno compara versiones. No estoy diciendo que todas las versiones sean iguales, pero es bueno comparar porque te trae luz, te trae claridad, te permite ver mejor lo que están leyendo. Entonces dice, Dios es espíritu y los que lo adoran, ¿verdad? Para que lo adoren como se debe, para que esa condición se cumpla. Se está diciendo que hay una condicionante. Para que esa condición se cumpla, para que eso se cumpla, dice que para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado y ese tiempo ha llegado. Cuando usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador y usted recibe al Espíritu Santo, usted empieza a ser guiado por el Espíritu. Y ahora usted no adora a Dios en su propia forma de vivir, porque ahora el espíritu muerto que estaba dentro de ti, ya tú no vas a adorar desde la carne. Y me perdonan todas las religiones que dicen que aman a Dios y que no creen en aceptar a Cristo, en hacer la proclamación de aceptar a Cristo. Usted puede ser de la religión que usted quiera. Pero si usted no hace confesión de fe con su boca, el Espíritu Santo no entra porque Él es un caballero. Él necesita que usted le dé permiso. Y para usted darle permiso, tiene que rendirse, reconocer que todo lo que usted ha hecho hasta ahora está mal, que usted no sabe cómo manejar su vida y que usted necesita que el Dios Altísimo, eso es adorarle. En ese momento en el que usted se convierte a Cristo, usted está adorando. ¿Por qué? Porque usted está reconociendo que usted no sabe hacer nada, que usted no sirve para nada, que usted es polvo, como dice la palabra, y usted se humilla y dice, Señor, hasta ahora yo no sé cómo funcionar, yo no sé cómo hacer las cosas, entonces yo te recibo a ti, te recibo. Usted tiene que clamar y decirle a Él, entra en mi vida, controlar tú. Entonces ahí es que el Espíritu Santo entra, porque Él no es un demonio, los demonios son los que entran con legalidad, Él entra cuando Él es llamado, cuando Él es invitado. Por eso dice la palabra que Él está a la puerta y llama. Él está a la puerta y llama. El que abre la puerta y lo invita, ¿verdad? El que le invita a pasar, dice que Él va a morar con Él y el Padre también, y van a cenar con Él y van a morar con Él. No es que Él se va a meter en tu vida y va a empezar a controlar como si Él fuera un dictador, no lo es. Él es un caballero y Él espera que tú lo invites. Entonces, cuando tú lo invitas, ahora el espíritu que está vivificado dentro de ti, entonces va a adorar de la forma correcta. ¿Por qué? Porque como Dios es espíritu, si nosotros tenemos el espíritu muerto, ok, yo se lo he explicado en otras ocasiones, cuando Adán y Eva pecaron, el espíritu del hombre murió. Dentro del hombre el espíritu murió. A eso fue lo que Dios le llamaba, que si usted se alejaba, que si comía del fruto, iba a morir. No hablaba de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Entonces esa muerte espiritual, ese espíritu que está dentro de ti, está ahí, pero como que estuviera dormido, como muerto, ¿verdad? Muerto para Dios porque es inservible para Dios o es incapaz, no inservible, sino incapaz de conectarse con Dios, ¿ok? Entonces, cuando el Espíritu Santo entra, el Espíritu viene y vivifica, ¡pum! Por la obra de Cristo, el Espíritu es vivificado dentro de ti y ahora tú tienes una conexión con Dios. Ahora es como si Dios fuera una señal que envía, o sea, como que Dios estuviera mandando una señal. Si tu teléfono está apagado, no puedes recibir la señal. Tienes que prender el teléfono para que tú recibas esa llamada del cielo, ¿verdad que sí? A eso que se refiere. El espíritu de nosotros es como si fuera ese receptor para nosotros comunicarnos con Dios. Entonces, mientras el espíritu no nos vivifica a nosotros, mientras Él no nos despierta a nosotros, no nos prende el teléfono, no nos podemos comunicar con Dios. Entonces, Dios ahora utiliza ese espíritu para comunicarse con nosotros y ahora nosotros le vamos a adorar en espíritu y en verdad. Le vamos a adorar de verdad y no carnalmente, hablando de la boca para afuera. Señor, yo te amo, Señor, yo te adoro, porque todo eso dice la palabra que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, si usted es de la carne,
sin aceptar a Dios, está adorando a Dios, usted está adorando a Dios desde lo carnal, no desde lo espiritual. Y aquí dice que Él quiere que el que le adore se deje guiar por el Espíritu, porque dice la palabra que es el Espíritu el que intercede por nosotros. Es el Espíritu el que sabe las cosas que están en nuestro corazón y Él se va a encargar de que salgan las palabras correctas. Él se va a encargar de que aún, imagínense que ustedes vinieran delante de Dios, que ustedes no sepan qué decir. Señor, yo me siento, quizá usted está muy turbado, está llorando, no sabe. Usted puede clamar al Señor y dice la palabra que Él es el que intercede, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, nosotros no tenemos que entenderlo. El Espíritu que escudriña todas las cosas de nosotros también escudriña lo de Dios. Y es como si Él tradujera al idioma de Dios lo que nosotros estamos atravesando. De eso se trata. Entonces, ahí es que está esa conexión, que el que quiera adorar a Dios, le adore. Dice que la TLA dice, tienen que ser guiados por el Espíritu. No es que ustedes hagan lo que ustedes quieran, es que el Espíritu es que los va a guiar a ustedes y le va a enseñar, como dijo Jesús antes de irse, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya le voy a mandar a otro, que Él será el que va a hablar, no lo que Él quiere hablar, sino lo que Él escucha del Padre. Y Él dice que Él les va a enseñar todas las cosas. Ya ustedes no tienen que matarse por intentar inventarse las cosas, sino que el Espíritu Santo dentro de ustedes les va a dar la revelación, les va a mostrar todo lo que Dios dijo o lo que diga de ustedes, Él se lo va a mostrar, le va a hablar. Conéctense con el Espíritu Santo, háganle sus preguntas a Él y Él les va a hablar lo que Dios diga. Y en una ocasión yo recuerdo que yo sé que aquí hay muchos fariseos que esto le va a chocar un poco, pero no me importa. Honestamente no me importa. Si a Jesús los fariseos no le importaban, a mí menos. En una ocasión, a mí me gusta mucho el vino. Ya quizás no me gusta tanto como antes, pero sí, yo era muy, muy team vino. O sea, yo bebé vino 3, 4 veces a la semana, una copa, no me importaba y me gustaba. Ya no soy así. Ya me puedo pasar un mes tranquilo o más sin tomar vino y no es algo que me afecte, no es algo como que ando tras de eso. Pero sí, me gusta. Y recuerdo que en una ocasión me estaba tomando una copa de vino y la niña me pregunta, mami, ¿y a Dios le gusta que tú tomes vino? ¿Eso está bien delante de Dios que tú tomes vino? Obviamente ella lo dice desde su inocencia, porque no sabe, porque ella sabe que el exceso de alcohol hace daño y te hace hacer cosas que te sacan de tu cabal. Y obviamente la palabra nos dice que no podemos embriagarnos. Y yo le dije, mira, yo no le he preguntado, le voy a preguntar. Y en ese momento yo le pregunté, Espíritu Santo, ¿qué tú crees? ¿Está mal? No, yo le hablé al Señor. Yo le dije, Padre, ¿está mal que yo me beba un vino? O sea, ¿a ti te molesta? ¿A ti te desagrada que yo beba vino? Y el Espíritu me respondió, Él no me respondió de Él. Él me dijo, al Padre no le molesta siempre que eso no te controle. Esa fue la respuesta muy clarita. Él no me dijo, no, a mí no me molesta. Yo le oré al Padre, pero quien me respondió fue el Espíritu que vive dentro de mí. Y me dijo, al Padre no le molesta siempre que eso no te controle. Esa fue su respuesta. Yo sé que aquí va a decir gente, ay no, porque como es vino y tú no querías salir del vino, eso fuiste tú misma, lo que sea, no me importa. Eso fue lo que él me dijo a mí. No le molesta siempre que el vino no me controle, pero llegó un tiempo en el que yo estaba ansiosa por el vino, no digo que no. Entonces yo dije, no, si me va a controlar, entonces no. Y lo fui dejando, pero al final él fue el que me quitó ese deseo de andar detrás del vino. Me gusta, lo digo, me gusta. Un día que salga con unas amigas, que vaya a la casa de una amiga, este fin de semana voy a casa de una amiga, probablemente me beba mi copa de vino, pero no ando atrás del vino como andaba antes, porque él me quitó eso. Él entendía que eso era algo que quizás me estorbaba, que no me ayudaba, que no era necesario, y él me lo quitó. Así como él me quitó ese amor por los tatuajes, porque yo la primera vez que me hice un tatuaje salí de ahí con mi dolor, pero salí ya con la mente clara de que me iba a hacer 3 o 4 tatuajes y empecé hasta a escribir y a dibujar las cosas que me gustaría hacerme. Después me hice otro atrás, estando ya en Cristo. Con mi mente ignorante, porque en ese momento yo decía, bueno, eso es religiosidad de la gente, que yo me haga un tatuaje no importa, no. Luego el Señor me dejó claro que a él no le gusta que uno se marque el cuerpo, que no es que eso sea de que un super pecado, pero él te lo deja claro, no me gusta que se marquen el cuerpo, y ya él me quitó también esa hambre que yo tenía de hacerme los tatuajes. Entonces el Señor, el Espíritu, si uno se deja guiar por él, él va haciendo grandes cosas en nosotros. Pero si yo voy en contra de él, entonces yo estoy de desobediente, entonces él va a decir, pues yo voy a dejar de hablar contigo porque tú quieres hacer lo que te da la gana. Entonces, la promesa del día de hoy dice, bajo mis alas estarás segura. Y dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Eso está en el Salmo 91, versículo 4, que nos habla
El Salmo 91 es el que dice que el que habita, ay Dios mío, que el que mora al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Entonces ahí está hablando de la protección sobrenatural de Dios, así como un águila o como una gallina protege a los polluelos. Entonces el Señor te está diciendo lo mismo aquí: si tú estás dentro de mí, si tú estás dentro de mi voluntad, yo te voy a proteger, tú vas a estar segura. El que habita al abrigo, pero si tú te sales del abrigo, si tú te pones desobediente, si tú vas en contra del espíritu, que era lo mismo que yo estaba hablando ahora, entonces él dice: yo no te puedo proteger porque yo te protejo si tú estás debajo de mi sala. Pero si te sale de mi sala, te sale de mi cobertura, allá que te coma el león y no te puedo ayudar. Lo mismo que pasa con nosotros como padres. Nosotros a nuestros hijos les podemos decir: mientras tú estés en mi casa, las cosas se van a hacer así y así. Pero el día que tú te vayas, tú haces las cosas como tú consideres y ahí yo no te puedo defender. Ahí tú vas a hacer la cosa: no, que aquí tú quieres, yo no quiero que tú tengas reguero. Mientras tú estés en mi casa, yo me voy a encargar de protegerte, de proveerte alimento, de que se cumplan las reglas que yo digo, pero el día que tú te vayas, si te da la gana de mantener tu casa regada, de llegar a la hora que tú quieras y de no tener comida en el freezer, eso no es mi responsabilidad. Yo no tengo ya que suplirte porque ya tú te fuiste, ya tú no estás bajo mi cobertura. Entonces lo mismo pasa con el Señor. Mientras tú te mantengas bajo su cobertura, Él te va a cuidar. Dice que Él es escudo y adarga. Él es tu escudo, es lo que te protege. Pero si te sales de la cobertura del Señor, up to you. Entonces vamos a avanzar. Vámonos ahora con los versículos relacionados, que ustedes saben que son los versículos que nos ayudan a apoyar el tema del que estamos hablando. En Juan 5:25 dice: en verdad, eso lo dice esta versión, pero la otra versión de la Reina Valera dice: de cierto os digo, que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. ¿Ok? Eso está en Juan 5:25. Dice: pero ¿y qué tiene que ver ese versículo con eso que estamos hablando? ¿Verdad que sí? Dice: en verdad os digo que viene la hora, y aquí está, ya está aquí, que los muertos oirán. ¿Y cuáles son los muertos? Los mismos que son todos aquellos que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, y que el espíritu dentro de ellos todavía está muerto. No habla de muerto físico, no habla de los que ya están enterrados en tumbas. Está hablando de aquellos que escuchen su voz, de aquellos que decidan aceptarlo a Él, y entonces el espíritu les sea vivificado. La palabra muertos que se usa ahí significa insensibles a influencias vivificantes o inoperante con respecto a las cosas de Dios. No está hablando de una persona muerta físicamente, está hablando del espíritu muerto. Y dice que oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, recuerden que ese oye que está en el Nuevo Testamento, sobre todo este que se habla aquí en Juan 5:25, es la palabra shama, ¿verdad? Y ese mismo shama, me parece que es en el hebreo el shama, y en el Nuevo Testamento es la misma palabra, es otra palabra, pero significa, él hace referencia a la misma palabra. Ese habla de oír atentamente, oír con intención de obedecer. Es decir, que aquel que escucha la palabra de Dios y obedece, entonces dice que se vivificará. Cuando la palabra de Dios habla de aquellos que oyen, sobre todo con relación a Dios, de oír a Dios, nos está hablando de aquellos que hablan para obedecer. Aquellos que oyen, que hablan, no, que oyen para obedecer. ¿Ok? No se trata de que usted escuchó, qué chévere. No, usted escuchó y se pone en acción de lo que usted escuchó. A usted se le dio una orden, se le dijo que haga algo, pues entonces usted se pone en acción. Entonces dice que los muertos, los que tienen el espíritu muerto dentro de ellos, cuando escuchen la voz del Hijo de Dios, los que la oyeren y se pusieran en acción, los que la oyeren y obedecieren, porque esa palabra no viene sola, esa palabra implica obediencia, dice que vivirán. Y ese vivirán dice que es el don de la vida de Dios indestructible, que los vivifica en corazón, alma, mente, fortaleza y en las relaciones. Es decir, ese vivificar es la vida sobrenatural de Dios. Es la vida que te hace eterno, es la vida que te dice, cuando el Señor decía que el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Porque Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa vida de la que Él habla que Él es que es vida eterna. Habla en todas las partes. Él hablaba: es que lo que yo le doy a ustedes
es eterno. Por eso él decía a la samaritana, el que beba del agua que yo le voy a dar no va a tener sed jamás. Es algo para siempre. Yo doy algo que es perpetuo. Yo no doy cosas temporales como el mundo las da. Por eso también habla de que la paz que Dios da no la da como lo del mundo, porque el mundo te da una paz temporal. Dios te da una paz que es eterna, que es perpetua. ¿Ok? Entonces aquí te está hablando de que aquellos que son muertos en espíritu, cuando escuchen la voz y obedezcan, entonces ellos vivirán. El siguiente versículo que está relacionado con este está en Filipenses 3:3, que dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Y eso es fuerte viniendo de Pablo, porque Pablo era judío y los judíos establecían que la única forma que tú entrabas dentro del pacto de Dios era si tú te circuncidabas. Y ahora Pablo dice, yo soy judío de judío, yo soy un tipo súper enseñado en la ley, yo creo en la ley, pero lo que el Señor me ha enseñado a mí ahora es que esa circuncisión física no es la que vale es la circuncisión del corazón. Lo que vale es el cambio que tú tengas dentro de ti, no es lo que tú hagas, ya no es por obras. Ya la ley pasó, el periodo de la ley pasó. Ahora con Cristo estamos en el periodo, en el periodo de la gracia, y entonces ahora no se trata de obras, sino de que usted tenga fe en Él. Estamos en la gracia, recibimos gracia por fe en Él. La fe que usted tiene en Él es lo que te da ahora la salvación. Entonces dice, nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo confianza en la carne, no creyendo en lo que este cuerpo dice, no cayéndole atrás a las obras de la carne, sino obedeciendo a lo que el Espíritu dice. Entonces dice que esos son los de la verdadera circuncisión, los que tienen el corazón. De hecho, hubo una ocasión, no recuerdo en qué libro del Antiguo Testamento, no sé dónde está ubicado, pero sé que ahí que dice que el Señor estaba cansado de los sacrificios, estaba cansado de las ofrendas, estaba cansado de todo eso, y él decía, no se circunciden la carne, sino que circuncídense el corazón, que es lo que el Señor busca, que ustedes quiten lo que les sobra, que quiten la vanidad, que quiten el exceso y que se vuelvan a mí de corazón, que sea el corazón de ustedes. Miren, David es un tipo que era conforme al corazón de Dios justamente por eso, porque él no andaba en vanidad. A David le pasó algo que era que, yo no recuerdo si ustedes recuerdan esa ocasión cuando se le entregó el reinado a David. Él estaba danzando, por eso dice tantas canciones, danzando como David. Él estaba danzando, bailando juntamente con el pueblo, adorando a Dios. La forma de él danzar, recuerden que David era un tipo que era bien artístico. Él era poeta, como quien dice, él era salmista, él le gustaba la danza, le gustaba la música, y esa era una forma que él tenía de adorar a Dios. Por eso hay tantos salmos de adoración a Dios que son justamente de David. Y en una ocasión en la que él estaba haciendo eso, Mical, la que era su esposa, que era hija del que había sido rey primero, que era Saúl, ella le decía, mira cuánta vileza. O sea, ella viene de la realeza, ella viene de la Jai, porque ella era hija de un rey, del primer rey de Israel. Entonces David dice, o sea, ¿cómo es posible que tú, que eres ahora el nuevo rey, andas ahora mezclándote con la gente, bailando con ellos como si tú fueras un cualquiera? O sea, ¿cómo es posible que tú andes con esa mezcladera, con esa sinvergüencería de bailando con la gente así? Ya tú eres el rey, coge puesto. Y él le dijo, esa era la forma en la que yo estaba adorando a Dios. Y si por causa de Dios me tengo que poner como me tenga que poner la próxima vez, dice que seré peor. Dice, seré más vil aún, peor de ahí, con más fuerza voy a danzar, con más fuerza voy a adorar a Dios, aunque tú digas lo que te dé la gana, aunque yo me humille yo, porque dice, el rey de verdad es Dios. Yo solamente tengo aquí la victoria que Él me entregó en las manos, no fui yo que peleé. O sea, sí, yo hice lo que Él me dijo, pero yo lo hice porque Él me lo dijo. Él es quien me da a mí la victoria. David siempre estaba consciente desde muy chiquito que todas las victorias de él se las daba el Señor. Entonces para él era muy fácil entender que él no era nadie. Y por eso él decía, es que yo tengo que danzarle a Dios, yo tengo que adorarlo a Él, yo tengo que glorificarlo a Él, porque es que todo lo que yo tengo viene de Él. Cuando él se enfrentó a Goliat, la primera vez que sabemos que hizo algo que dejó marcas en la historia, él dijo, tú vienes a mí con lanza y jabalina, y yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No soy yo, es Él que va a hacer. Y ok, yo soy un muchachito, yo soy chiquito, yo no tengo nada,
pero yo no vengo a ti por la fuerza que hay en mí, sino que ya Dios me había dado la victoria contra otro que era más grande que yo. Entonces, si yo sé que Dios me daba la victoria en contra de leones, en contra de osos, cuando yo estaba defendiendo a mis ovejitas, aquí Él me va a dar la victoria también porque tú eres un gigante más. Si el oso y el león eran grandes delante de mí, tú también eres grande delante de mí, pero tú para Dios eres pequeño. Entonces tú te has dispuesto, decía él, a burlarte del pueblo escogido de Dios. Tú no sabes de quién es que tú te estás burlando. No te estás burlando del pueblo, te estás burlando del Dios de este pueblo. Y por eso dice que él le dijo, el Señor va a entregar tu cabeza en mis manos. Tu cabeza, o sea, prepárate porque te voy a mochar la cabeza. Y efectivamente, con la piedrita, le dio aquí en la cabeza, mató al gigante que era de más de 9 pies. Y encima de eso, con su propia espada, que para que fuera la espada de un gigante tenía que ser una tremenda espada, sobre todo teniendo en cuenta que los filisteos, él era de Gad, de Filistea, me parece que era, y los filisteos eran los dueños del hierro. Esos tigres eran los que bregaban con todo eso. Ellos eran los duros haciendo armas. La gente de Israel no tenía ese tipo de armas porque ellos no tenían esa expertise en trabajar el hierro, pero los filisteos sí. De hecho, ellos le tomaban cosas prestadas o iban a hacer trabajo con los filisteos para poderle matar a ellos mismos porque no tenían forma. Ellos no tenían armas. Entonces, la misma arma gigante que tenía Goliat fue la que él utilizó para mocharle la cabeza. Entonces, no era, él sabía que en él no había nada especial. Y eso es lo que Dios quiere cuando él dice los verdaderos adoradores, los que saben que se tienen que humillar delante de mí, los que saben que no son nadie. Ahí es cuando Dios se glorifica. Cuando usted va a ver más milagros de parte de Dios, cuando usted se humille completamente. Cuando ve la gente que Dios se mueve más. Cuando viene en un momento de desesperación, cuando está llorando porque ya no encuentra qué hacer, porque ya se dio cuenta que humanamente no tiene forma de resolver el problema que tiene, y entonces ahí viene desesperado, derramado completamente delante del presencia del Señor. El Señor dice, ok, ya quitaste tu mano, ya entendiste que tú por tu propia cuenta no puedes hacer nada, entonces ahora trabajo yo. O sea, hasta que tú no tocas fondo, hasta que tú no entiendes que tú no puedes, que es con la fuerza de Dios, entonces Dios dice, bueno, yo te voy a dejar que tú te sigas matando y que tú resuelvas la situación tú solo. No, está bien. Avísame cuando ya tú no puedas más. Ah, ya no puedes. Señor, desesperado. Entonces dice Dios, ok, ya quítate tu mano. Entonces ahora déjame trabajar a mí. Deja que yo haga lo que yo voy a hacer. Por eso Dios dice, los verdaderos adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y el adorar es postrarse hasta un nivel que usted se humille usted mismo y engrandezca al Señor. Humíllese usted, entienda que usted no es nadie, que usted es polvo y vuelve para el polvo el día que se muera. Entonces, cuando entendemos eso, podemos adorar con libertad. O sea, y a mí no me importa lo que la gente diga, que la gente me mire, ay, que tú estás en la iglesia y que sentiste en tu corazón derramarte o postrarte, hincarte en el templo, lo que sea, ay, que la gente me está mirando. Miren, a mí a veces me pasa que como yo era, en una ocasión, el ministerio al que yo sirvo era Ujieres y Welcome. Los Welcome somos los que damos la bienvenida y los Ujieres son los que están en la parte de adentro acomodando a las personas. El ministerio se separó, ahora son 2 ministerios separados, pero yo en algún momento serví también como ujier y ya nos conocemos entre los ujieres. Entonces los ujieres, cuando quieren llenar los espacios de adelante, porque obviamente para tratar de que no se vea tan vacío el espacio de adelante, pues siempre van a tratar de que los espacios de adelante se llenen. A mí no me gusta irme para adelante. ¿Por qué? Porque adelante hay mucha luz, hay mucha distracción, todas las cámaras están metidas adelante, todo el mundo está mirando lo que está adelante. Y yo digo, a mí no me gusta sentarme adelante. A veces yo ando donde mi Catherine, pero vemos, y yo no me gusta sentarme adelante porque me distraen. Porque yo siento que cuando estoy adelante me limito a adorar a Dios como yo quiero o como yo siento. Entonces yo me voy atrás donde la luz se no den tanto, donde la cámara no anden atrás de mí, me siento en el medio porque la cámara siempre andan los fotógrafos a los que están en los lados, el que está en el medio casi nunca lo andan buscando. Entonces yo me siento en el medio atrasito, donde no ande la cámara detrás de mí ni la luz tampoco. Entonces ahí yo puedo adorar a Dios con tranquilidad y el día que me dé la gana, a veces yo ando como una loca, mi amor, con los brazos, no, ni siquiera me gusta que se me siente mucha gente cerca al lado, para yo poder mover mis brazos y alabar con todo el gusto como yo quiera, como yo sienta en mi corazón. Entonces Dios busca que usted le adore sin mirar a nadie, que usted se tranque, usted le recuerde que usted, ya Dios no habita en templos.
Usted va a la iglesia porque es importante que el pueblo se congregue y que aún a todos busquen a Dios. Pero usted es el nuevo templo de Dios. Y como tú eres el templo de Dios, donde quiera que tú te postres, donde quiera que tú saques un espacio, aunque tú estés en medio de una multitud o aunque no haya nadie cerca de ti, tú eres un templo. Entonces, en ese templo, si el Señor está en ese templo, ya, esos son tú y él conectados, no necesitas a más nadie, no necesitas imágenes, ni cuadros, ni collares, ni crucifijos, ni nada de eso. Todo eso es vanidad de vanidades, decía el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces Dios no necesita nada de eso, es lo que necesita tu corazón humilde, desnudo. ¿Por qué ustedes creen que la palabra dice que Cristo es el esposo y nosotros, la iglesia, somos la novia? Y que Él quiere que nosotros seamos fieles y que nos entreguemos a Él como la esposa se entrega al esposo. ¿Cómo se entrega? Y estamos hablando aquí de algo íntimo, de la relación que tiene un hombre con una mujer, que es, o sea, la mujer se desnuda completamente delante de su esposo. Así es como Él quiere que usted se desnude el corazón delante de Él. Cuando usted se desnuda delante de su esposo, Él le está mirando si usted tiene estría, si tiene chicho, si está gorda, si está flaca, si tiene cicatrices, si tiene marca, todo lo que usted tenga, Él lo sabe, Él lo está mirando. Entonces Dios quiere que usted venga con ese mismo nivel de desnudez, pero de su corazón, entendiendo que Dios sabe que usted ha pasado por proceso, que Dios sabe que tú fuiste malo, que tú hiciste cosas horribles en tu vida anterior, que Dios sabe que hay cosas que tú no has sanado, que Dios sabe que tú todavía hay cosas con las que estás luchando. Dios todo eso lo sabe, pero Él quiere que tú vengas delante de Él desnudo. O sea, yo sé todo lo que tú tienes, yo no tengo que esperar que tú te quites la ropa, pero yo quiero que tú cuando vengas delante de mí, se te olvide la gente. Se te olvide lo que ellos piensan, que no es religiosidad. Ya Dios le dice, a mí no me interesan los sacrificios, no es religión. No es religión, eres tú conmigo. Por eso ahora yo habito dentro de ti, para que sea algo directo, para que no haya intermediarios. Para que usted no tenga que ir donde un padre a confesarle los pecados suyos y que el padre se los riegue, quién sabe a cuánta gente, si es que los riega. No lo sé. Pero el padre no es intermediario entre usted y Dios. Dice la palabra que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, dice la palabra. No hay más, no hay padre, no hay santos, no hay virgen, no hay nadie. No hay nadie, es usted y Dios. Y usted quiere probar eso, cierra la puerta, como dice la palabra. Cerrada la puerta, entra a tu aposento, que es un espacio cerrado donde se supone que tú no recibes interrupción de nadie. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Es cerrado, Él no necesita que tú hagas alarde de nada visiblemente. Es tu corazón lo que Él quiere. Entonces en el Salmo 145, versículo 18 dice, el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan de veras, de verdad, de corazón, con sinceridad, genuinamente, sin falsificación. En 2 de Corintios 3:17 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Eso ustedes se lo saben, ¿verdad? Hay libertad en todos los sentidos. Libertad de posesiones enemigas, de espíritus inmundos, y libertad en el sentido de que usted es libre y que no tiene ataduras ni de la gente, ni de preconceptos, ni de tabúes, ni de religiosidad. Usted es libre. Si el Espíritu de Dios está ahí, usted es libre para adorar al Señor como usted quiera. En Salmo 66:18 dice, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Ese observar es si yo soy consciente de que tengo maldad en mi corazón, de que tengo pecado, de que tengo vanidad, de que tengo cosas malas todavía en mi corazón y las dejo ahí, no me arrepiento de ellas, no le pido al Señor que me perdone por esas cosas, entonces dice que el Señor no me escuchará. En Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y el humilde de espíritu para hacer vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él dice que él habita con esa gente, con la gente que es quebrantada de espíritu, con la gente que entendió que ellos no son nadie, que ellos no pueden hacer nada. Señor, ya yo no puedo más. O sea, hasta aquí ya yo llegué. Señor, yo necesito de ti para esto y para todo. Dice que él habita
en altura y en santidad, y con el quebrantado y el humilde dice que él habita. ¿Para qué? Para vivificar el corazón de los quebrantados y para hacer vivir el espíritu de los humildes. Para eso, ¿por qué? Porque el espíritu murió cuando vino la separación de Adán y Eva. En Mateos 15, del 7 en adelante dice: hipócritas, bien profetizó sobre vosotros Isaías diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Recuerden que yo les dije a ustedes que la Torá, que son esos primeros 5 libros de la Biblia, la ley de Moisés, el pueblo judío tiene la Torá oral y la Torá escrita. La Torá escrita son esos primeros 5 libros, pero la Torá oral son costumbres de ellos que pasan de boca de generación en generación y que ellos establecen como leyes que supuestamente dijo Dios o que ellos entienden que le agradan a Dios. Por eso Dios dice, no es costumbre de hombre, no es lo que ellos dicen que a mí me agrada. Por eso cuando vino Jesús, le decían, tú eres un borracho porque tú vives bebiendo vino y nosotros el día del sábado no tomamos nada. Tú eres un comelón porque se supone que el día del sábado tú tienes que estar en ayuno y te veo comiendo. Tú te juntas con todos los pecadores y con todo no sé qué. Entonces él decía, pero es que, o sea, no es de eso que se trata. Ustedes son unos hipócritas porque se supone que el sábado es para descansar y para dedicárselo a Dios, pero no dice que yo tengo que hacer eso que ustedes dicen que yo haga. Esas son leyes de ustedes. Por eso él vino a hacer tanta guerra. Por eso él dijo, yo no vengo a traer paz. No es paz lo que yo vengo a traer entre la gente. Yo vengo a poner en contra a los hijos contra los padres y los padres contra los hijos. Lo siento. El que cree en mí va a ir por un camino y el que no cree en mí va a ir por otro. Y si el padre cree en una cosa y el hijo cree en otra, lo siento. Lo siento, pero uno va a ir para donde le toca y el otro para donde le corresponda. No me importa. Dijo, yo no vengo a traer paz. Yo lo que vengo es a traerle luz, a traerle claridad, que ustedes entiendan que el reino de los cielos está aquí. Y sea judío, sea griego, sea dominicano, sea venezolano, colombiano, mexicano, de donde usted quiera, esta es la ley. Si no cree en Cristo, no entra al cielo y punto. Y punto, es una sola ley. Entonces dice, y ustedes son unos hipócritas, porque ahora como ustedes le dijeron, no, porque el Señor a fulana de tal le habló de que los pantalones son de pecadores. Entonces Dios le dice a ella que no se ponga pantalones porque ella tiene el cuerpo muy voluptuoso y porque va a hacer pecar a los hombres y ahora ella quiere que todo el mundo use falda. No puede ser, mi amor. Ah, no, porque Dios le dijo a ella que el maquillaje es malo y entonces ella quiere que todo el mundo ande con la cara lavada. No, mi amor. Si Dios a ti te lo dijo, quizás tú tienes un problema de vanidad en tu corazón. Ah, no, que Dios le dijo a fulano que el tomar alcohol de cualquier tipo, que el tomar café es malo para todo el mundo. Bueno, pues eso es doctrina si usted quiere imponérselo a otro. Eso no es bíblico. La Biblia no me dice a mí que yo tengo que imponer cosas, que yo no tengo que hacer las cosas como yo quiero, sino como Dios ha dicho. Ahora, lo que Dios me diga a mí, yo tengo que hacerlo. Eso no quiere decir, y se lo digo tantas veces como sea posible, lo que Dios me dice a mí, yo no se lo puedo imponer a otra persona, a menos que Dios me diga a ti, por ejemplo. Hay cosas muy específicas que el Señor me ha dicho, ni tú ni tu casa van a hacer esto. Entonces, Él me dijo, ¿qué? Ni yo ni mi casa. No me dijo tú, tu casa, tu vecino, tu primo y toda esa gente que están de fuera, tú tienes que enseñarle eso. No, Él me dijo, yo en mi casa. Él no me dijo a mí que son todo el mundo. Catherine, el Señor hoy te dice que no te puedes pintar el cabello rojo. Perfecto, Señor, ya no me pinto más el cabello de rojo, pero yo no puedo salir por ahí diciéndole a la gente, ay, el que se pinta el cabello de rojo es del demonio. No puedo. No puedo. Entonces, el problema de los judíos era que ellos, la ley no le era suficientemente carga, porque ya era bastante, era demasiado esa ley. Ellos ahora querían también imponerle cosas a la gente que ellos mismos no podían llevar. Entonces, cuando Pablo empezó a hacerle el tema de abrir las iglesias en los diferentes lugares donde él iba, los judaizantes se querían meter para la iglesia de los cristianos, de los gentiles, y le decían, no, porque ustedes tienen que circuncidarse, tienen que guardar el sábado, tienen que hacer esto y lo otro. Y Pablo les mandaba las cartas y le decía, señores, no se dejen engañar. Esa gente vivía en el periodo de la ley, no quieren aceptar la nueva gracia, suelten esa gente en banda. Ah, no, que para eso ahora yo tengo que hacer. Usted no tiene que hacer nada. Lo que usted tiene que hacer ahora es aceptar a Cristo. Punto. Dice, no se caigan de la gracia volviendo para la ley. Porque si Dios lo sacó a ustedes de la ley, entonces no vuelvan otra vez para atrás. Suelten eso.
No se estén llevando de doctrina de hombres, suelten eso, llévense de lo que yo les dije a ustedes, que es que por gracia, todo es por gracia a través de la fe que tenemos en Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Las obras, las cosas que Él quiere que nosotros hagamos son cosas del corazón, no son cosas externas. Ahora, Él trabaja con cada quien de manera individual. Lo mismo digo con el tema de la música. Hay cosas que el Señor le va a decir a una persona, por ejemplo, y menciono el caso de Larry Over, por ejemplo, no sé si es el nombre cristiano de él ahora, pero cuando estaba en el mundo, que era el famoso el Joker, que era un tipo que cantaba música horrible, era música muy mala palabrosa, que decía una cantidad de basura, el mismo tipo parecía un loco, y ahora el tipo está en Cristo y el Señor lo ha restaurado y el Señor ha hecho cosas grandes con él, está pastoreando y todo. Pero el Señor le dijo a él, quizás por la condición de donde él venía, de que el reggaetón quizás lo desvía nuevamente, el Señor le dijo, no, reggaetón contigo, olvídate de eso. Y él quiere forzar a todo el mundo que no pueden hacer reggaetón. Quiere decirle a todo el mundo que nadie puede hacer reggaetón cristiano, que el reggaetón cristiano no existe. Mi amor, Dios te quitó eso a ti. A ti, porque tú tienes una condición de que quizás el reggaetón, aunque sea cristiano, te vas a hacer que tú te sientas en el mundo. A mí hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, yo no escucharía una bachata cristiana. ¿Por qué? Porque para mí, y lo digo con toda honestidad, yo sentiría que estoy en el mundo todavía. ¿Entienden? Yo sé que a mí me gustaba mi bachata en el mundo y yo sé que si me pongo a escuchar bachata cristiana me voy a sentir como si todavía estuviera haciendo las cosas del mundo y entonces las rechazo. Pero el hecho de que yo las rechace por mi propia condición no quiere decir que una bachata cristiana sea mala. Dios usa hasta un burro para hablarle a la gente. Si a Dios le da la gana de que te haga música cristiana en reggaetón, que te la haga en bachata y te la haga en salsa, Dios usa a la gente para atraer a la gente. Dios usa todos los medios porque Él es omnipotente, omnipresente. Él me dijo el otro día, a mí no me encasilles. A mí no me meten cuadritos. Yo no tengo, a mí no me mete nadie en ninguna cosa. Yo soy yo. ¿Por qué? Porque yo quería establecer cosas según la que el mundo me decía, según como las iglesias dicen que Dios es y que Dios hace y que este ministerio es tal cosa y que fulano de tal tiene que hacer tal cosa. Él dice, a mí no me encasille. Yo hago la cosa como a mí me dé la gana. A mí no me vengan ustedes a decir que, ay, no, porque Dios así que funciona. Yo funciono como a mí me dé la gana. Entonces no podemos estar metiendo a Dios en cuadritos, no se puede. Dios quiere gente que lo adora en espíritu y en verdad y de ahí para allá se encarga Él. De ahí para allá Dios los dones que le da a cada quien, aunque en el mundo lo estuviera mal utilizando, aunque en el mundo usted tuviera, por ejemplo, esa gente que tiene ese nivel de sensibilidad espiritual y que tristemente cuando están en el mundo, como no saben canalizarlo, se van al ocultismo, se van a trabajar con brujería y demás cosas, el enemigo le desvió el don, pero a Dios no le interesa quitarte el don. Él quiere que tú uses el don para lo que Él te lo dio, que fuera para la obra de Él. Entonces, si el Señor te dio una habilidad para cantar lo que sea que tú cantes, o para obrar, quizá tú eres duro haciendo estatuas, y el Señor dice, bueno, tú hacías estatuas en el mundo, pero yo no quiero que tú hagas imágenes. El Señor va a usar tu arte para algo que esté dentro de su reino y que apoye lo que Él quiere que tú hagas, pero el Señor no te va a quitar el don, Él es el que da los dones. Él es el que da los dones, y dice la palabra que los dones son irrevocables. ¿Qué quiere decir irrevocable? Que no se quitan. Como decían cuando éramos muchachitos, lo que se da no se quita. Él te dio el don y no te lo va a quitar. Ahora Él quiere que tú lo uses de la forma correcta para que sea de soporte, de ayuda, para que sea de edificación para el pueblo de Dios, no para que lo usemos en el mundo. Entonces el Señor dice que quiere un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. No con falsa doctrina, no con lo que dice la gente, sino con lo que Dios quiere hacer contigo de manera individual. Lo que sea que Dios permitió que tú te aprendieras hasta el día de hoy, lo que el Señor si tú te hiciste, por ejemplo, un experto en finanzas, en bienes raíces, en negocio, en Bitcoin, en lo que sea, aunque el mundo diga que eso es del diablo, si Dios quiso que tú te entrenaras en eso, Él lo va a usar para su propio beneficio, para el beneficio de su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios quiere una iglesia organizada. Todas esas cosas que están al día de hoy, Él dice, mansos como palomas, sean mansos como palomas y astutos como serpiente, porque el enemigo es más duro que ustedes. El enemigo se la sabe toda y Él está en todo. Entonces sean ustedes astutos, aprendan también, pero para que sea para la edificación del pueblo de Cristo.
Sean de corazón humilde, no para llevar religiosidad, no para matarse uno con otro, no para decir, ay no, como se me conectan aquí, tú eres una pecadora porque hay esa boca pintada, ¿qué le importa a usted esa vaina? ¿Qué le importa a usted si yo me pinto la boca del color que me dé la gana? Eso no son problemas suyos. Usted ni siquiera viene a verme a mí, es lo que Dios está hablando, no soy yo. Por eso yo no quiero que nadie se conecte aquí creyendo que me esté escuchando a mí. En el momento en que nosotros empezamos el live y yo digo, Espíritu Santo, me quito yo para que hables tú, ya ahí no soy yo, ya es lo que él diga. Ahora que a veces salga el dominicano que me salga, bueno, pues ni modo, porque ese país. Pero no se trata de mí, usted no tiene que venir a verme a mí, ni a criticarme a mí, ni salir para ningún live a criticar a nadie. La vida de nadie es un problema suyo. Dios quiere una relación personal contigo, que tú le adores tú sin mirar a la gente, que tú no hagas lo que hace todo el mundo, que tú no te lleves que no es religiosidad. A Dios no le interesa eso. Si Cristo vino a desbaratar el templo y a desbaratar todo, ay no, porque Cristo eres amor y paz. ¿Quién te dijo a ti que Cristo es amor y paz? ¿Por qué se puso él en el templo a desbaratar mesa y acabar con todo cuando él vio lo que le estaban haciendo a la casa del Señor? Cuando tenían el templo hecho un mercader, ¿tú me vas a decir que él fue en son de paz? Miren, por favor, quiten esta mesa de aquí. No, él fue y volteó todo. ¿Qué me importa? Váyanse todos de aquí, que tienen un reguero. No, lo que está mal está mal. Lo que está mal, está mal. Y le quitó a los fariseos toda ¿cómo se llama? La macarita que tenían ahí de todo lo que hay que hacer y de todo, que no se pueden juntar con fulano y que no pueden hacer tal cosa. No, mi hermano, usted lo que no se puede dejar contaminar, pero usted tiene que juntarse con aquellos, porque ¿cómo se convierten si tú no te juntas con ellos? ¿Cómo se convierten? ¿Cómo van a escuchar de Dios si a ti que te sacaron del hoyo, que tiene toda la potestad, que el Señor te ha limpiado y que ahora tú eres una persona nueva y tú puedes decir, yo salí de ahí? Entonces, como yo salí de donde tú estás, yo puedo hablar contigo con autoridad y decirte, el Señor te puede sacar de ti también. El Señor necesita que nos juntemos con la gente del mundo para hablarle de Él, no para mezclarnos de nuevo, no para caer otra vez en el error, porque si usted sabe que todavía usted no ha pasado esa etapa, no se vaya a meter para la calle de nuevo, no se meta de que en un colmadón o en una discoteca de que yo voy a convertir a la gente, olvídese de eso. Si usted todavía no ha sido procesado y no ha superado eso, no se meta ahí porque va a caer de nuevo. Pero el Señor nos limpia y nos restaura para que nosotros seamos de edificación, para que nosotros seamos modelo para otro, para que nosotros le podamos decir a otro, de ahí, de donde tú estás, de ese hoyo negro me sacó a mi Dios y yo te puedo decir, yo soy el testimonio vivo de que Dios saca a la gente de ahí y de cosas peores. Entonces yo puedo hablar con un impío para decirle, mira, Dios te saca, Dios puede, Dios tiene grandes cosas para ti. Entonces no nos creamos la última Coca-Cola. Entonces, para terminar, voy a hablarle, le voy a leer lo que escribí de la aplicación y la reflexión y con eso voy a cerrar. Cuando Adán y Eva pecaron, recuerdan que tengo varias semanas ya hablándole de eso y siento que el Señor todo lo conecta. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se dieron cuenta de su desnudez y se escondieron. Dios los veía a ellos tal como ellos eran antes de que ellos pecaran y se dieran cuenta de que ellos estaban desnudos, de que ellos vieran el mal que hay en ellos. Y Dios decía, yo siempre he visto que tú estás desnudo. Siempre he visto las cicatrices que tú tienes, siempre he visto lo malo que hay en ti, siempre lo he visto. Tú te diste cuenta ahora, pero yo lo he visto siempre. Entonces, ese abrir de ojos de Adán y Eva, lo único que hizo fue apartarlos del Señor y que ahora nosotros no cohibiéramos de que Él viera la realidad de quiénes nosotros somos. Y Él dice, ¿por qué te escondes si yo sé quién tú eres? ¿Por qué te metes allí a taparte el cuerpo y a taparte las... No, yo te conozco como tú eres. Por eso esas religiones que dicen que tú en tu casa no puedes estar con ropa ni de pijama, ni en short, ni en no sé qué, porque el Señor te ve a ti como tú eres. Tú te puedes esconder todo lo que tú quieras debajo de la ropa de los musulmanes y de los que van a la mezquita aquí, que se tapan, que lo único que dejan afuera son los ojos. Te puedes poner la ropa que tú quieras, pero Dios te ve de arriba abajo. Dios sabe los lunares que tú tienes, las manchas que tú tienes, todo se lo conoce Él. Entonces, cuando pasó eso de Adán y Eva, lo que Él decía es, ahora ustedes se esconden porque ustedes han reconocido, porque ustedes ahora pueden ver el fallo que han ustedes. Pero yo ese fallo lo he visto siempre. Ese fallo del que tú te sientes avergonzado hoy, yo lo he visto siempre y aún así yo te quería. Aún así yo disfrutaba de estar contigo y venía y te visitaba y pasaba tiempo contigo. Tú estabas en mi presencia aún con tu falta. El Señor los sacó del Edén porque ahora ellos tenían una capacidad apartada de lo que Dios quería para ellos.
pero no era por sus faltas como tal, si ellos han sido imperfectos siempre. Dios fue que los creó, Él sabe lo que hizo de ellos. Entonces en el Edén se querían esconder, ay Señor, que tú no veas que yo soy mala, Señor, que tú no veas que yo maté, Señor, que tú no... Cuando le pregunta a Caín, ven acá Caín, ¿y dónde está tu hermano? Y yo qué sé, yo soy cuidador de mi hermano. La tierra me está clamando a mí, la sangre de él, desde la tierra me está clamando, ¿qué tú hiciste con tu hermano? Dios no le estaba preguntando a Caín que qué él hizo porque él no lo supiera. Primero porque la sangre le estaba clamando. Y lo segundo es porque Dios es omnipresente. Él está en todos los lugares al mismo tiempo. A Dios no se le puede esconder nada, absolutamente nada. Entonces Dios lo que le estaba diciendo a Caín, mira el error que tú cometiste, ¿qué fue lo que pasó? Mírate, o sea, te estoy dando el chance de que me hable y me vas a hablar mentira. ¿Por qué me escondes si yo lo sé todo? ¿Por qué te lleva de la gente que dice, ay, para que Dios no sepa, pero Dios te está viendo todo el tiempo? Cuando usted está maltratando a una persona, Dios te está viendo. Cuando usted está hablando mentira, Dios te está mirando. Cuando usted está engañando a alguien, Dios te está viendo. Cuando usted roba, cuando usted mata, cuando usted está fornicando, adulterando, Dios siempre te está viendo. Eso es up to you. Si quiere venir, ay, Señor. Siendo Dios espíritu y no una imagen o un objeto, asimismo desea ser adorado. Dios no necesita un templo donde sea visitado. Él eligió nuestro cuerpo para habitar. Somos nosotros el lugar donde Él vive. Entonces podemos clamarle y adorarle donde sea que nos encontremos. A Dios no le interesan las palabras bonitas o bien rebuscadas. Él busca gente con un corazón humilde, capaz de entender su insignificancia y su necesidad de Dios en sus vidas. Dios no quiere gente haciendo grandes sacrificios ni ayunos que sean aplaudidos por las personas. Él quiere un corazón limpio y puro, no la apariencia, sino el corazón. Él quiere lo que tú tienes, que le adores y le alabes con lo que tú tienes. Él quiere que tú te entregues a Él como la mujer se entrega a su marido, que le demos todo, que nuestra desnudez sea solo para Él, que nos mostremos vulnerables, miserables, pobres, humillados, sin pena y sin ocultarle absolutamente nada, porque igual Él todo lo ve. Igualito, Él todo lo ve. Entonces Él te dice, así como tú eres, yo quiero que tú vengas. No es que te vaya y que te limpie, no, porque yo voy a ir al Señor cuando yo mejore, cuando yo deje de robar, cuando yo deje de matar y entonces yo organice mi vida, entonces yo le voy a servir a Dios, entonces ahí yo lo voy a buscar mi amor. Puede ser que sea muy tarde ya. Puede ser que el día que tú quieras hacer eso ya tú no estés ni respirando. Muy probable. Cuando pasó lo del jet set, hay un pelotero dominicano conocido que murió en esa tragedia y dicen, no sé si la realidad obviamente porque no los conozco, pero dicen que él decía que esa iba a ser su última fiesta mundana y que a partir de ahí él le iba a entregar todo a Dios. Que él decía, hoy ya esta sí es la última fiesta a la que yo voy a ir, voy a compartir con toda esa gente, me despido del mundo y vuelvo y ahora sí le voy a entregar todo a Dios. Pero no llegó. Él murió en esa misma tragedia, en esa misma noche que se suponía que era su última fiesta. ¿Quién le dijo a él que él tenía permiso para decidir hasta cuándo él iba a estar respirando? ¿Qué te hace pensar a ti que tú sabes hasta cuándo vas a estar en esta tierra? No lo sabemos. No lo sabemos. Sea que tú te mueras hoy o sea que Cristo venga en la tarde, no lo sabemos. Lo que él dice es que cuando llegue el momento, los adoradores le van a adorar en espíritu y en verdad, y el resto tendrán, como dice la palabra, el crujir y el llorar de dientes. Yo sé que a la gente no le gusta que yo hable de estas cosas, pero hay que decírselo en la cara. Hay que decírselo porque es que tienen que despertar, tienen que dejar de creer que con Dios se puede jugar y no se puede. Toda esa gente que tienen esos sacerdotes y esos no sé qué, que están en las iglesias haciéndole creer al pueblo que son santos y Dios mirando todas las cosas que ellos hacen. Esa gente que tiene un orfanato de monjas y las monjas violando muchachitos como cosa loca, como que nadie sabe lo que ellas hacen, traumando niños toda la vida y Dios mirándolo de cerca. Porque ellos juegan, ellos creen que están jugando con Dios, pero Dios todo lo ve. Y Dios te dice, ¿hasta cuándo vas a estar fingiendo? Porque delante de mí no pueden fingir. Delante de mí no te puedes esconder. Lo que sea que tú haces, yo lo estoy viendo. Entonces el Señor te dice, olvídate de la máscara, olvídate de la careta, olvídate de aparentar y entrégate a mí de corazón. Alábame a mí de corazón, no como la gente dice que tiene que ser. No, porque mire, y se lo digo y se lo voy a contar con todo el amor del mundo. A mí me pasó en una ocasión
hace un tiempo, que a mí me gusta mucho la lectura y de hecho a partir de ese momento tuve que bajarle la velocidad al tanto leer porque eso crea, por lo menos a mí, eso es como una adicción de conocimiento. Entonces me pasó en un momento que me puse a ver cómo oraban toda esa gente grande que tienen buenos testimonios de que hacían muchísimos milagros y que no sé qué, y que el Señor lo usaba poderosamente. Y me di cuenta que cada uno de ellos tenía una forma de orar. Y cada uno de ellos en su humildad, tratando de acercarnos quizá más a Dios, describían la forma en la que ellos se comunicaban con Dios y entonces yo empecé a adoptar esas formas y empecé a frustrarme porque me di cuenta que la mía que yo tenía antes me dejó de funcionar y entonces tampoco con la forma de ellos yo me conectaba. O sea, esos que ellos decían que ellos lograban con un medio ritual que ellos hacían, yo lo quería hacer también. Y el Señor me dijo, es que no funciona así. Después de mucha frustración, que casi que me alejo del Señor, porque yo decía, es que no es posible, porque toda esta gente se han acercado a Dios de esta forma, y entonces yo lo intento hacer y a mí no me funciona. Entonces ahí el Señor me dijo, es que no funciona así. Es que no es un molde, es que no es que es que con cada quien tiene su propia forma de tener una relación conmigo, es con cada quien yo creo un hábito, con cada quien yo tengo un lugar, un monte donde yo me veo con ellos, un espacio en su tiempo, en su casa, en su lugar en donde ellos están. Entonces Dios no quiere que tú copies lo que hace el otro, sino que tú entiendas que Él contigo quiere hacer algo diferente. Entonces cuando Él me dijo así, entonces yo dije, pues volví y deseché todo lo que yo había aprendido. O sea, qué chévere, qué bueno que ellos se comunicaban con Dios, que ellos lograban la presencia de Dios de esa manera, pero ya Dios me dijo, es que contigo yo no lo quiero hacer de esa misma manera. Entonces olvídate de todo lo que tú has mirado con ellos, porque lo que yo tenía contigo estaba funcionando. La forma en la que tú te relacionabas conmigo, que tú venías a mi presencia, aunque tú querías más, estaba funcionando. Entonces, ¿por qué vas a copiar lo que otro hace? Yo lo copiaba porque yo pensaba que así, pues quizá iba a tener más de Dios, quizá iba a ver la presencia de Dios más. Es que no, es que lo que yo quiero hacer contigo no es igual. Entonces ahí tuve que hacer una pausa y decir qué chévere, qué bonito la forma en como ellos los hacían, pero eso no es lo que Dios quiere hacer conmigo. Entonces no se trata de copiar al otro, sino de que genuinamente nosotros nos conectemos con el Señor. Entonces ya el estudio de hoy ha terminado. Voy a revisar porque veo que han escrito varias cosas, pero por alguna razón parece que el teacher amarillo me quita un poco la luz y no puedo ver bien. Vamos a ver si tengo alguna pregunta o si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Ahora es el mejor momento para luego entonces orar y cerrar. Vamos a ver. John me preguntó, la gente exitosa que no es creyente, ¿qué pasa con ellos? No sé si John todavía estará conectado, pero pasa que la gente exitosa del mundo, aunque no conozca a Dios, conoce la ley de la siembra y la cosecha. Ellos saben que lo que ellos siembran, eso ellos lo van a cosechar. Ellos saben que ellos desarrollan, por ejemplo, los judíos. Los judíos son gente muy, muy rica porque ellos conocen leyes dentro de la economía, leyes sí basadas en la Biblia, porque al final todo viene de la Biblia, aunque la gente no lo quiera entender. Esas técnicas que ellos utilizan, la Biblia lo dice en Génesis 8:22, me parece que mientras exista esta tierra, mientras nosotros estemos aquí, siempre va a haber día y noche, siempre va a haber verano, invierno y siempre va a haber siembra y cosecha. Lo que usted siembra, usted lo cosecha. Si usted se esfuerza trabajando para crear algo, usted va a ser exitoso aunque usted no tenga a Dios en su corazón. Eso es sencillo. Eso no tiene nada que ver con que usted tenga a Dios o no tenga a Dios. Eso es simplemente que ellos entendieron. Ahora, hay algo muy interesante que dice en Eclesiastés, me parece que es Eclesiastés 2:26, creo que es el versículo que lo dice, que dice que el impío acumula riqueza. El Señor hace que el impío acumule riquezas para entonces Dios dársela a los justos. Entonces la acumulación de riquezas, el estar enfocados en hacer y en tener y en lograr y en multiplicarse, son cosas que el Señor no quiere, porque el Señor quiere que nosotros descansemos y que descansemos en Él sabiendo que Él es nuestro proveedor, no es nuestra fuerza. Entonces Él dice, dejen que el impío se siga matando, que se siga volviendo loco, acumulando riqueza y teniendo, que eso yo lo voy a usar para bendecirlos a ustedes. Yo voy a usar lo que Él se está matando para conseguir y yo se lo voy a dar a ustedes. Entonces tranquilo, eso es lo que el Señor habla. Entonces no hay que volverse loco. Dice Ruiz, oración por su casa, por su hogar. ¿Cuál es la oración?
Oración, ¿por qué? Ya sabemos que por tu casa, pero ¿qué? Para poder orar con claridad. No vi ninguna otra pregunta por ahí, así que entiendo que ya terminamos. Si eso es todo, voy a esperar que este niño responda, si es que está ahí todavía, y si no, pues nos vamos a ver nuevamente el próximo martes. Voy de todo modo a revisar mi agenda, que no tenga nada para el próximo martes, no. Así que nos vamos a ver el próximo martes nuevamente en este mismo horario, con el favor del Señor. No veo que me respondieran, no dijeron más nada, no hay más preguntas, entonces vamos a cerrar. Que el Señor les bendiga y les guarde. Recuerden que las chicas, nosotros tenemos un grupo de estudio privado que son para los suscriptores. Hay una muchacha que se suscribió hace mucho tiempo y no he podido contactarla, no he podido comunicarme, o sea, ya le escribí, pero ella no me ha devuelto. Entonces, que sepan que los que están aquí, que se suscriben, nosotros tenemos una clase que es jueves de por medio, es decir, un jueves sí, un jueves no. Este jueves pasado sí tuvimos, el próximo no tenemos y nos conectamos jueves sí y jueves no a las 8 de la noche, hora del este, por Zoom, ¿ok? Entonces, esa chica o cualquiera que se suscriba aquí dentro de los suscriptores de TikTok tienen que escribirme privado para que entonces cuando ya se suscriban yo les haga, los ponga entonces en ese grupo de WhatsApp para que le llegue la información del grupo de Zoom, del live que se va a hacer por Zoom, ¿ok? Decisión de mudanza, que Dios tenga la decisión si es conveniente. Mira, eso es algo que dice la palabra, que el Espíritu dentro de nosotros, Él nos da testimonio de las cosas. Él es el que nos dice a nosotros, ya nosotros no tenemos que estar como Gedeón. Yo no sé si tú has escuchado la historia de Gedeón, que Gedeón le pedía pruebas al Señor. Señor, si esta parte se moja y esta no, yo sé que tú me estás llamando o yo sé que tú estás conmigo. Ok, el Señor le dio la prueba y al otro día dice, bueno, Señor, perdóname, pero ahora sí es lo contrario. Si esta parte no se moja y esta parte sí, entonces yo voy a saber. Ya nosotros no tenemos que pedirle confirmación a Dios de las cosas, sino que es el Espíritu el que nos da la confirmación. Entonces, probablemente eso que tú le estás pidiendo, no sé si tú ya le pediste esa confirmación al Señor, pero muy probable que ya Él te haya confirmado eso, aunque sea por sueños, ¿ok? Fíjate en los sueños tuyos, no sé si hablas de tu casa, no sé si incluye esposa e hijos, no sé cuáles son las personas que estén incluidas, pero si es una decisión que tú pusiste en las manos del Señor, muy probablemente ya el Señor te haya hablado a través de sueños, sea que te esté diciendo que sí o que no. Entonces busca por ahí, y si no, es algo que Él te va a decir a ti. Tú tienes que pedirle a Él la dirección, ¿ok? Está bien que oremos por ti, pero eso es algo muy personal que tú tienes que pedirle la dirección porque Él te va a hablar a ti de manera directa, ¿ok? Entonces trata de ver por ahí y trata de prestarle atención a los sueños, a las visiones y a las señales que el Señor te está dando. Hay puertas que se abren que no son de Dios y hay puertas que son de Dios y que el Señor las cierra temporalmente. Entonces es un tema de prestar atención, porque eso es una decisión que es delicada y que tiene que ver con cosas que son de tu futuro y que el Señor quiere hacer para tu vida, pero te toca a ti buscar ese discernimiento de manera personal, ya sea que tú tengas que hacer un ayuno o sea que tú tengas que orar un poquito más, de eso se trata, ¿ok? Entonces nada, el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que tenga de ustedes misericordia y que el Señor derrame sobre cada uno de ustedes su paz. Shalom, ¿ok? Nos vemos nuevamente el próximo martes, que Dios les bendiga y que tengan un excelente fin de semana.